venido como nunca preguntas de cardiología. O sea, generalmente siempre se dividen por especialidades más o menos lo que es medicina interna. Son 5 preguntas de cardio, o 6 preguntas de cardio, 5 de neurología, así, ¿no? 5 de gastro, ¿no? Pero este examen han venido 19 preguntas de cardiología. Y eso es algo que también el año pasado vinieron muchas. Entonces, por eso yo también 2 días antes hice, no sé si alguno estuvo, pero hice un banqueo de cardiología que literal todo lo que hablé en ese banqueo entró en el examen, o sea, literal, porque era lo mismo que preguntaban. Lo único que sí no llegué a explicar, porque también ya acabé como a las 12:30, fue con el tema de los soplos, que también yo siempre enseño eso en la parte de semiología. Pero mira, dice, niño, adulto, con distensión ventricular súbita en fase de llenado rápido, ¿no? Te preguntan cuál es el ruido cardíaco, o sea, cuál es el ruido que se da en el llenado ventricular rápido, ¿no? Y ese cuál es tercer ruido, ¿no? Porque el cuarto ruido era contracción auricular. Y eso es ciencias básicas, ¿sabes? Fácilmente esta pregunta yo lo puedo poner en su EPRO, ¿me entienden? La otra decía, varón de 35 años, fumador, obeso, con hiperlipidemia, bla, 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 tiene prolongación del segmento PR, ¿no? Y habíamos hablado también en ciencias básicas. El PR, el intervalo PR, es el intervalo que dijimos que es desde que va del nodo sino auricular hasta que llega a las fibras de Purkinje, ¿no? En otras palabras, el PR da ese descanso o es el tiempo de pausa para que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos, ¿no? Por eso que el nodo AB era el que más pausa le daba a ese sistema para que haya ese tiempo, ¿no? Que el PR lo normal era de 0,12 a 0,20, ¿no? Entonces, si había una prolongación del PR, ¿eso qué era? Era un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Como definición, ustedes saben que PR prolongado es bloqueo auriculoventricular. Y esa era la respuesta, ¿no? Porque te decía cuál es la ubicación anatómica de la lesión, sistema auriculoventricular, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho, si el PR es corto, o sea, es muy rápido, o sea, menos de 0,12, es porque no se está pauseando. ¿Y eso qué era? Un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿se acuerdan, no? Que era un NAS que salía de la aurícula, de frente se iba a las fibras de Purkinje, o sea, no tenía pausa. Esa también se podía responder. La otra decía cuál es la estructura que tiene mayor propiedad de conducción. Ya saben, las fibras de Purkinje, las que tienen más rápido, ya les dije, 1,5 centímetros o 2 centímetros por segundo es la velocidad, porque obviamente dan la contracción ventricular, por lo tanto es la que tiene más conducción. Esta otra también de endocrino, cuando hablamos, pues dice cuál es la hormona que estimula la tiroides durante el embarazo. Uno dice, pucha, ¿cuál será? Pero nosotros habíamos dicho, ¿no? Yo les dije, apréndanse cuáles son el grupo de hormonas, al menos les dije las esteroideas y las glucoproteínas, ¿no? Que eran la TSH, la FSH, la LH y la gonadotropina coriónica humana, ¿no? ¿Por qué teníamos que acordarnos de esas cuatro? Porque ellas tenían en común que tenían tanto un receptor alfa como un receptor beta, que el receptor beta es el específico de cada uno, pero yo les dije que el receptor alfa era un receptor inespecífico, o sea que cualquiera de esas hormonas también podía estimular a la otra, ¿no? Y les di el claro ejemplo de, por ejemplo, en una enfermedad molar, ¿no? En que lo van a ver en obstetricia, que hay un pico de beta-HCG, o sea, un montón de beta-HCG, los pacientes pueden cursar con hipertiroidismo, ¿no? Porque la beta-HCG, que esa era la respuesta a la gonadotropina coriónica humana, tiene una afinidad por esos receptores, ¿ya? La otra también, ¿no? Decía mujer de 40 años, ingresa a emergencia, con movimientos, fotofobia, ¿no? ¿Qué medicamento? Ah, no, perdón, esa no era. No, esa sí todavía no lo vamos a ver. Bueno, este es tratamiento preventivo para migraña. Pensé que era la pregunta de... Es que había una pregunta que era de paciente con hipertiroidismo, pero que tenía tiroiditis, ya una tiroiditis subaguda, que se acuerdan que les dije que era una tiroides dolorosa, ¿no? Y decían cuál era el manejo. Y siempre hemos dicho que el manejo, lo primero en esos pacientes, era el disminuir los síntomas adrenérgicos, ¿no? Y darle propanolol, ¿ya? La otra, también una pregunta muy bonita que habíamos dicho de encefalopatía hepática, ¿no? ¿Se acuerdan? Paciente con constipación, somnolencia, ¿no? Este, acá te dice, bueno, te dice que tiene cirrosis hepática, para hacer sospechar de una encefalopatía hepática, y te dice que ya le dan lactulosa, ¿no? ¿Se acuerdan que lo primero, y les había explicado por qué se da lactulosa, ¿no? Para hacer acidificar la parte digestiva y eliminar más amoníaco, ¿no? Pero si no funcionaba eso, ¿no? Les dije que la segunda alternativa era dar un antibiótico, ¿no? Que el antibiótico también, lo que buscábamos era poder eliminar más amoníaco por la vía digestiva. ¿Y cuál era ese antibiótico de elección? La rifaximina. Y eso también lo vimos nosotros en la clase de gastro. Y bueno, la última pregunta la van a poder responder hoy. Necesariamente no tendría que saber el diagnóstico, aunque mucho mejor sabrían si saben el diagnóstico del caso, pero con la clínica ya se sabrían que es una lesión del cordón posterior. ¿Ya? Entonces, como les digo,
Las clases más allá de que... Y así hay muchas más preguntas. O sea, como les digo ahorita, he visto así un rápido y dije, bueno, voy a ver una cinco así para que vean que mucho de lo que vemos acá también, o sea, como siempre les digo, más allá del EPRO, más allá de todo eso, o sea, tomen estas clases como una gran base, ¿ya? Porque les va a servir un montón en lo que es para las prácticas, para lo que es los exámenes, que cuando ya obviamente vean otro tipo de conocimiento, teoría, lo pueden conectar más rápido, ¿no? Entonces, por eso esta primera clase es netamente de entender, ¿ya? Porque acá vamos a hablar más que todo lo que es neuroanatomía, como les dije, lo que vamos a tocar los puntos importantes, y mañana, por ejemplo, vamos a ver lo que es tronco encefálico, ¿no? Tronco encefálico, funciones de pares craneales, y con eso ya se entiende todo lo que es fisiología y ahí ya podemos hablar de las enfermedades, ¿no? Por eso mañana la clase, bueno, perdón, pasado mañana también vamos a hablar de coma, pero ya entendiendo todo porque para entender coma es ver en dónde está la lesión, ¿no? Pacientes en coma, hasta dónde ha llegado el infarto, si ha llegado hasta solo los hemisferios, si ha llegado al tronco, se llega hasta el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, para eso es importante saber anatomía y fisiología. E igual las últimas clases ya son más que todo crisis convulsivas, bueno, epilepsia, meningitis, que bueno, un poco lo hemos tocado los que han entrado a a la clase que comenté el caso clínico, y también ahí vamos a hablar de anatomía vascular, ¿no? Para que repasemos bien anatomía vascular, y con eso repasen para el día siguiente ya hablar todo lo que es, obviamente, el tema más importante en neurología, que es enfermedad cerebrovascular. O sea, lo que ustedes siempre deben saber de neuro es enfermedad cerebrovascular. Y por ejemplo, en este examen de residencia también han venido bastantes preguntas de neuro. Han venido como 11 12, o sea, atípico también. Y con relación también a ciencias básicas, ¿ya? Así que para que se vayan dando una idea de cómo es, ¿ya? No es de otro mundo los exámenes de residencia o ENAM o esas cosas, ¿ya? Es lo que ustedes están estudiando ahora. Entonces vamos con la primera pregunta que dice, el cerebelo es uno de los órganos encargados del equilibrio, ¿ya? Ay, voy a poner esto acá. Ya. Es uno de los encargados del equilibrio, la coordinación y el tono, ¿no? Ahorita vamos a ver en una parte en específico las acciones del cerebelo y preguntan de qué estructura embriológica proviene este órgano, ¿no? Entonces, primeramente tienen que saber que todo esto, toda la parte del sistema nervioso central, va a provenir del ectodermo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte del ectodermo, hay una invaginación, ¿ya? Por eso que acá ven, por ejemplo, este es la epidermis, ¿no? De la piel, que también deben saber que proviene del ectodermo, pero acá tenemos la parte neural, ¿no? Y esto se invagina y hasta llegar a imaginarse completamente ya separa estas dos cosas importantes, que es la cresta neural y el tubo neural, ¿no? Que el tubo neural es este que vamos a ver aquí, ¿ya? O sea, todas las estructuras ya prácticamente que vienen del encéfalo. Entonces, la cresta neural también es importante porque produce un montón de estructuras, al menos en lo que es sistema nervioso, es lo que es el sistema nervioso periférico, o sea, todo lo que es nervios, ganglios, ¿no? Es parte de la cresta neural, no el tubo neural. O sea, al final todo esto es neuroectodermo, ¿no? Para hablar mejor, neuroectodermo, ¿ya? Y en específico ese neuroectodermo se divide en cresta neural y tubo neural. Entonces, en la cresta neural proviene lo que es sistema nervioso periférico, también viene lo que es la médula suprarrenal, ¿se acuerdan cuando hablamos? En lo que es glándula suprarrenal dijimos la médula proviene del ectodermo y la corteza proviene del mesodermo, entonces aquí está eso también. Las células parafoliculares o células C, ¿se acuerdan? Que se producían, que estaban a nivel de la tiroides para producir calcitonina, también se producen a nivel de la cresta neural, ¿ya? Los melanocitos, que le dan la tinción de la piel, las meninges, pero ya vamos a especificar en la clase de meningitis cómo proviene cada uno, porque otras también provienen de lo que es el mesodermo, ¿ya? Y el tubo neural, que vamos a ver estas estructuras. Entonces, pero antes de hablar de eso, tienen que saber que el tubo neural tiene, o sea, es un tubo, ¿no? Entonces, como es un tubo, acuérdense que dos tercios anteriores de ese tubo generan lo que es la parte encefálica, ¿ya? Y el tercio posterior, o a veces en algunas bibliografías lo van a ver como tercio caudal, ¿ya? Ya que cuando ven el tubo neural es como que fuera un bastón. Entonces, a la parte anterior sí le dicen dos tercios anteriores, porque es hacia adelante, pero generalmente la parte posterior es un tubo hacia abajo, entonces también lo pueden ver como tercio caudal, viene la médula
espinal, ¿no? Entonces, como un tubo, ponemos así, como un tubo, se tienen que cerrar estas dos partes, tanto de la parte de arriba como la parte de abajo. Y eso hablamos de los cierres de los neuroporos. Entonces, cierre de neuroporo anterior, acuérdense que se da en el día 25. Y el cierre del neuroporo posterior se da en el día 28. ¿Ya? Entonces, eso es importante, obvio, porque si te preguntan, ¿qué pasa si no se da un cierre de neuroporo anterior, o sea, un defecto en el cierre? Acá va a ocurrir lo que es o sea, si hay una falla, una anencefalia. En cambio, si no hay un cierre de lo que es el neuroporo posterior, o sea, la parte que ya saben que les he dicho que es la médula espinal, cuando no hay un buen cierre, está lo que llamamos la espina bífida. ¿Ya? Entonces acá les saco un dato muy importante porque la anencefalia, bueno, ambas son enfermedades infrecuentes, pero para la espina bífida sí hay un método de prevención en las gestantes. ¿Quién sabe? ¿Qué le damos a las gestantes para prevenir? O sea, porque siempre te dicen esto es para prevenir defectos neurológicos, pero en específico la espina bífida. ¿Alguien sabe qué se le da a la gestante para prevenir la espina bífida? ¿Alguno ha leído? Muy bien, ácido fólico. Entonces es importante porque tú entendiendo embriología, sabes que no es que le das ácido fólico en plena gestación y va a mejorar porque prácticamente el cierre del neuroporo, o sea, la formación del neuroectodermo se da a finales de la tercera semana, ¿no? Por eso también si les preguntan en general cuál es el mayor riesgo en la etapa embriológica con respecto a los teratogénicos, es en las primeras 8 semanas, porque prácticamente ahí se está haciendo la formación de todos los órganos. Entonces siempre en el primer trimestre hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Bueno, pero a lo que voy es que el ácido fólico, entonces es importante, el ácido fólico previene la espina bífida, ¿ya? Y generalmente se tiene que dar antes del embarazo, eso sería lo ideal, ¿no? Que una mujer programe su embarazo y con eso tome hasta, bueno, algunas guías dicen 3 meses antes, otras guías dicen hasta 6 meses antes, ¿no? Pero no es en el mismo embarazo. Obviamente si lo tomas también en el mismo embarazo, previene, ¿no? Pero muchas veces cuando una mujer se entera que está embarazada, pues no es en la semana 3. Generalmente siempre es ya cuando pasa un mes, 2 meses, que no le llega la menstruación. Entonces ya se dan cuenta que ahí el darle ácido fólico, en otras palabras, ya prácticamente, si es que el bebé ya desarrolló espina bífida, ya lo hizo, ¿me entienden? Porque el cierre del neuroporo se da al día 28, ¿no? O sea, prácticamente al finalizar la cuarta semana. Entonces ya no tendrías que prevenir nada. Entonces, y eso se entiende con embriología. Ya por si alguna vez les preguntan, ¿y ahora me sirve tomar ácido fólico si ya estoy de, no sé, 2 meses? Ya no, pues, porque ya se ha dado el cierre de neuroporo. Entonces, eso es importante, ¿ya? Y con respecto al tubo neural, entonces, decimos que se divide, o sea, tenemos lo que son las vesículas, a ver, no, acá, las vesículas primarias, y esto que tenemos acá, que son las vesículas secundarias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las vesículas primarias? Está el prosencéfalo. Ya el prosencéfalo es aquel que va a dar origen a lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿no? Esa es una vesícula primaria. Luego seguimos con el mesencéfalo, que simplemente la vesícula que produce también es el mesencéfalo, ¿no? Luego acá es importante que viene lo que es el rombencéfalo, como vesícula primaria que se encarga de producir lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Listo? Y finalmente, bueno, y acá vendría lo que es la médula espinal, ¿no? Que la médula espinal sí como primera vesícula, segunda vesícula va a ser lo mismo, al final se va a formar médula espinal. Lo importante es acá, entonces el prosencéfalo proviene de lo que es el telencéfalo, ¿no? ¿Y qué estructuras provienen de lo que es el telencéfalo? Primeramente los hemisferios cerebrales. O sea, porque si se dan cuenta también es todo en orden, ¿no? En orden anatómico. Ya, entonces primero vienen los hemisferios cerebrales, se encarga de producir los ventrículos que están a ese nivel, que son los ventrículos laterales, ¿ya? Y también los ganglios basales, que vamos a mencionar. Porque al final, o sea, todos son estructuras que están en los hemisferios, ¿no? Que vamos a ver. Hemisferio cerebral, ventrículos laterales, ganglios basales. Luego en lo que es el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo, aquí viene lo que se produce, ay, perdón, el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, ¿no? Aparte también del tercer ventrículo,
que recuerden que el tercer ventrículo, vamos a ver que está entre los dos tálamos, ¿ya? Ahora, del mesencéfalo, bueno, del mesencéfalo proviene netamente el mismo mesencéfalo, que va a ser de la parte superior de lo que es el tronco cefálico, ¿ya? Por ahí también, bueno, acá vendría a estar el acueducto de Silvio, que ya lo vamos a ver, ya el acueducto de Silvio. Y del rombencéfalo, o sea, acuérdense, ¿por qué se llama rombencéfalo? Porque, en otras palabras, o sea, de ahí viene también su nombre, que si ustedes recuerdan un poco anatómicamente, el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? El piso del cuarto ventrículo lo conforma el puente y el bulbo raquídeo, ¿no? Así, ¿no es así? O sea, el piso, ¿no? Eso es pregunta de anatomía. El piso, la parte superior, el puente, y la parte inferior, el bulbo raquídeo o médula oblongada, es lo mismo. Y el techo, el cerebelo, ¿no? Por eso se llama rombencéfalo, porque de ahí van a derivar las estructuras que van a dar esa forma de piso del cuarto ventrículo. Entonces, del metencéfalo proviene lo que es el puente, ¿ya? Y el cerebelo, ¿ya? El puente y el cerebelo. Y lo que es el mielencéfalo proviene lo que es la médula oblongada. No, médula oblongada, o también llamado bulbo raquídeo, bueno, es lo mismo. Y obviamente de ambas estructuras, o sea, acá estaría, como les digo, el cuarto ventrículo, ¿no? Que vendría a ser, como les digo, el piso, el puente, y la médula oblongada, y el techo, el cerebelo, ¿no? Solo que está obviamente dividido. Entonces ven que de esa manera es más fácil entender cómo deberían las estructuras embriológicas, ¿no? Si hay un repaso de, ¿se acuerdan cuando llegaban en embrio, en neuro, que puede ser un poco complicado? Así es la manera más específica y más importante que deben saber de embriología. Obviamente deben haber un montón más de cosas, pero esos son las esenciales, ¿ya? Entonces acá les preguntaba el órgano, bueno, el cerebelo. Entonces, ¿de quién proviene el cerebelo? Específicamente, si hablamos, viene del metencéfalo, ¿no? Pero en las alternativas no había metencéfalo. Pero ¿de quién provenía el metencéfalo? Del rombencéfalo, ¿ya? Así que hasta ahí la mayoría respondió bien, así que eso está bueno. Sigamos. Y ahora vamos a entender un poco de histología, ¿ya? Dice, con respecto a las distintas células que conforman el sistema nervioso, marca lo incorrecto, ¿no? Entonces, acá en esta tenemos, o sea, la parte neurológica se puede dividir en una parte de la unidad estructural, vamos a ponerle, ¿ya? La unidad funcional estructural, que es la neurona, pero también tenemos la parte del soporte, o sea, ya o sea, la neurona, estamos hablando del quien genera el impulso, pero también tenemos otra parte como es lo que es alimentación, producción de mielina, o sea, que son importantes para la neurona, para producir sus acciones, que lo vamos a poner como el estroma. ¿Ya? Entonces tenemos la unidad funcional estructural y el estroma, que vendría a ser la glía, ¿ya? Ahora si pregunta, entre las dos, ¿cuál es más abundante? Las neuronas. O sea, las neuronas en relación al soporte neurológico es de 10 a 1, ¿ya? Así que es mucho más abundante, ¿ya? Entonces el estroma vamos a poner que es el de sostén, ¿ya? Y ahora cuando vemos acá las partes de una neurona, recuerden que primero tenemos estas partes de acá que son las dendritas, ¿ya? Entonces, las dendritas son la vía aferente, ¿ya? Que es vía aferente, que por ahí llega el impulso, ¿ya? Dendritas. Luego tenemos este cuerpo, que es el soma, ¿no? Dentro está el núcleo. Acá, esta parte de acá, lo llamamos el cono axonal, ¿ya? Y luego ya viene toda esta estructura, que viene a ser por donde viene el impulso nervioso, que son las vainas de mielina. Bueno, todos estos, cada envoltura es una vaina de mielina, ¿ya? Eso que dice células de Schwann, eso es específico porque ahorita vamos a ver que tanto en el sistema nervioso central como el periférico se produce mielina, pero por distintas células. En el caso, por ejemplo, de las células de Schwann, producen mielina en el sistema nervioso periférico, ¿no? Por eso acá apunta, pero no es que sea célula de Schwann, ¿no? Sino que obviamente, como estoy diciendo que esa es la mielina, ahí estaría especificando una neurona del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces tenemos las vainas mielina, y entre cada vaina de mielina, acuérdense, que está lo que es el nódulo de Rambier, ¿no? Que por ahí, si les preguntan por ahí, se conduce el impulso nervioso, ¿ya? Y finalmente ya lo último que tenemos son los teledendrones, ¿no? Teledendrones, que ya vienen a ser la vía eferente,
¿no? Entonces, cuando llega un impulso, acuérdense, llega por las dendritas, pasa por el soma, pasa por toda la vaina de mielina, y la vía eferente, ya lo que se va a hacer la acción, pasa por los teledendrones, ¿ya? Entonces, si nosotros dividimos acá, ponemos, ahora hablando de la glía central, o sea, porque ya la neurona ya hemos especificado sus partes, ¿no? Entonces, si hablamos de la glía central y la glía periférica, que como les digo son la parte del soporte del sistema nervioso, por ejemplo, acá tenemos uno importante que son los astrocitos. Los astrocitos son la célula glial más importante, ¿ya? Porque estas se encargan de lo que es la estructura, se cargan de lo que es la alimentación, ¿ya? O nutrición, si quieren ponerle, y están en la parte de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, es la glía más importante y más abundante entre todas las células gliales porque son prácticamente soporte, como les digo, estructura, nutrición, y forman parte de la barrera hematoencefálica para que no pase cualquier sustancia en lo que es el cerebro, ¿ya? Luego, por ejemplo, también tenemos a los oligodendrocitos, ¿ya? Que los oligodendrocitos son los que producen mielina en el sistema nervioso central. Ya, oligodendrocitos, mielina en el sistema nervioso central. Tenemos también los macrófagos, así como había en el hígado, ¿no? El macrófago era la célula Kupfer, ¿no? Acá también tenemos un macrófago en el sistema nervioso que se llama micróleo. Entonces, ¿cómo se llama el macrófago a nivel del sistema nervioso central? Micróleo. Y finalmente tenemos las células ependimarias. ¿Qué son las células ependimarias? Las que producen el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque siempre uno ve como datos, o sea, los plexos coroideos son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. Y está bien, ¿no? Pero dentro de esos plexos coroideos están las células ependimarias, que en específico esas son las que producen el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y en la glía periférica tenemos las células capsulares, ¿ya? Que van a ser el sostén, pero del sistema nervioso periférico, ¿no? Porque este es el sostén, pero del sistema nervioso central. Tenemos a las células de Schwann, que ya les había explicado, ¿ya? Que se encargan de producir mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y también podemos ver células de Müller, que son células específicas de la retina, ¿ya? Que también forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces, esto creo que es algo que siempre pueden preguntar, ¿no? Que a nivel del sistema nervioso central, quien produce mielina son los oligodendrocitos, y a nivel de la glía periférica, quien produce mielina son las células de Schwann, ¿ya? Entonces con eso podemos responder las preguntas que dice, ¿cuál es lo incorrecto? ¿No? Dice, ¿las neuronas son más abundantes que las células glía en la estructura encefálica? Sí, son mucho más abundantes, 10 a 1. Los astrocitos los encontramos a nivel del sistema nervioso central, conformando la barrera hematoencefálica también, ¿no? Los astrocitos, la glía de soporte. Las células de Schwann son las encargadas de producir mielina en el sistema nervioso periférico también, ¿no? Y las neuronas motoras son generalmente unipolares o bipolares. Ah, ya, eso me faltó explicar acá. Entonces nosotros podemos tener neuronas sensoriales, ¿no? Que las neuronas sensoriales son aquellas que van del sistema nervioso periférico, o sea, que reciben el estímulo y lo envían al sistema nervioso central, ¿ya? Estas neuronas generalmente son bipolares o unipolares, ¿ya? En cambio tenemos neuronas motoras, ¿ya? Que van del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, que estas generalmente son multipolares, ¿ya? Relaciónenlo porque, o sea, o al menos acuérdense si no, MD, motor, multipolares. En cambio, las sensoriales son más que todo bipolares o unipolares, ¿ya? Entonces acá por eso estará incorrecta, porque si las neuronas motoras son generalmente unipolares o bipolares, no, esas son las neuronas sensitivas. ¿Listo? Sigamos. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Está quedando todo claro? Tienen que decirme si siempre hay alguna duda, algo que no se entendió o algo que no notaron. Todo claro. Ya. Ahora vamos a hablar del sistema límbico, ¿no? El sistema límbico es aquel sistema, más que todo, que se encarga de la parte emocional, conductiva, ¿ya? O sea, no tanto con respecto a acciones, ¿no? De la parte sensitiva, motora, auditiva, ¿no? Sino con más una parte subjetiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá les he dejado esta imagen donde les pongo todas las estructuras del sistema límbico, ¿no? No creo que sea algo que pregunten,
pero puse la pregunta en específico por algunas partes del sistema límbico, ¿no? Que tenemos la amígdala, ¿no? El bulbo olfatorio, o sea, hasta eso llega porque debemos saber que en las áreas de secundarias, terciarias, siempre que hablamos de áreas secundarias, terciarias, son áreas de asociación, ¿no? Cuando ustedes huelen algo y con solo el olor recuerdan el plato, ¿no? Ahí lo que ustedes están usando son áreas secundarias, ¿ya? Y también viene una pregunta, o sea, de recientado, ahí la voy a buscar y se los voy a poner para mañana, se los puedo poner, ya que es con respecto a eso, ¿no? Las áreas primarias son las que se encargan de la función, ¿no? El área primaria olfatoria, esa es la que se encarga de que tú puedas oler, ¿no? Si esa falla, tú tienes anosmia, o sea, que no hueles. Pero otra cosa es que tú sí puedas oler, pero que te digan, por ejemplo, ¿y a qué te recuerda ese olor? Y tú no sepas, ¿no? Entonces, eso es porque está fallando tu área secundaria y terciaria. Y, por ejemplo, lo que preguntaron en el examen de residente era una persona que llega a tocar objetos, ¿no? Y, o sea, sí llega a sentir la forma, ¿no? O sea, que es rugoso o que algo es áspero, ¿no? Pero no llega a identificar qué objeto puede ser, ¿no? O sea, es como que, no sé, agarres la lana de una oveja y sientas pues que es blandita, ¿no? Todo eso, pero en el momento de como que discernir qué es, no llegas a hacer. Entonces, ahí lo que está fallando son las áreas secundarias, las áreas terciarias. Y lo que vamos a ver es que en el lóbulo parietal, el parietal se encarga de la sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí mejor lo explico en esa parte, pero es importante. Entonces, áreas primarias se encargan de lo que es lo que es la acción directa y áreas secundarias, terciarias de las relaciones. ¿Listo? Entonces, por eso el bulbo olfatorio también se encuentra en lo que es el sistema límbico, el cuerpo mamilar, el giro cingulado, que es parte de lo que es el cuerpo calloso, ya el tálamo y el hipocampo. ¿Ya? Por eso acá también este circuito, para que sepan, este circuito se llama circuito de Papez, ¿ya? Que es la conexión de todo lo que es el sistema límbico, ¿ya? Pero ahora para hablar en específico, ¿no? De algunos, por ejemplo, como les decía, el hipocampo, ¿ya? El hipocampo se encuentra a nivel del lóbulo temporal, ojo. Por eso también te pueden decir lesión del lóbulo temporal, en específico es hipocampo, pero el hipocampo está dentro del lóbulo temporal. Y el hipocampo lo que hace es convertir memoria a corto plazo en memoria a largo plazo, ¿ya? O sea, lo que ustedes están usando ahorita es el hipocampo, ¿no? Bueno, lo que ustedes van a usar cuando hagan esta repetición espaciada de, de los temas, y eso es algo que les recomiendo mucho, ¿no? Siempre, si ya tienen, por ejemplo, estas clases o cualquier resumen que ustedes tengan, no les digo que lo estudien siempre, ¿no? Pero siempre traten de como que al mes repito, por ejemplo, cardiología, luego repito endocrino, o sea, y es una manera de que ustedes van a hacer eso que se llama active recall, que van a poder ver, o sea, ya se plasma, ¿no? Y si tienen, por ejemplo, memoria visual en imágenes, también, o sea, cada uno tiene una memoria distinta, ¿no? Pero el poder hacer a cada rato, repetir una memoria espaciada es mucho mejor, porque no todo se va a quedar, o sea, muchas cosas de la clase uno lo tiene fresquito para tal vez hoy día si les hago un cuestionario, o mañana tal vez, pero ustedes mismos saben, ya han pasado ya muchos años de medicina, en donde prácticamente salen de vacaciones y al fin de vacaciones dicen, ya me olvidé todo de medicina, ¿no? Y eso es lo que les ha pasado a todos, ¿no? A mí en los primeros años también igual me pasaba, que hasta ya tercer año así decía, no sé nada. Entonces siempre es importante por eso, se dan un tiempito en sus vacaciones o qué sé yo, y repasan un poco de algunos datos importantes, ¿no? Y así ya va a llegar un momento en donde ya repitan y que ustedes ya van a ver, esto ya me lo sé, ¿no? Y en ese momento ya comienzan a repasar otras cosas, ¿ya? Entonces el hipocampo se encarga de eso, ¿ya? De convertir las memorias a corto plazo a largo plazo. Entonces por eso una lesión del hipocampo es lo que se ha visto fisiopatológicamente, que está asociado a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque la enfermedad de Alzheimer, para que sepan, es una pérdida de memoria anterógrada. Cuando nosotros decimos anterógrada, es una memoria ahorita la que ustedes están teniendo, tal vez si mañana les toman el examen. Una memoria retrógrada, ya después acordarte pues, de la primera vez que caminaste, la primera vez que fuiste a jugar, qué sé yo, ¿no? O sea, ya son memorias pasadas. Por eso el Alzheimer siempre comienza con pérdida de memoria de los pacientes, a olvidar lo que pasó la semana pasada, a olvidar lo que pasó un día anterior, ¿no? Y poco a poco ya la memoria se va desgastando, ya hasta perder obviamente lo que es ya memoria hasta retrógrada, pues, ¿no? O sea, ya olvidar, porque hay pacientes que se olviden de sus hijos, etcétera, 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 ¿no? Y hay una atrofia cortical también que deben saber. Entonces, pero eso es por una lesión en el hipocampo, ¿listo?
Luego en el uncus, por ejemplo, también importante, en el uncus, que también está en el temporal, ya en el uncus que también está en el temporal, vamos a ver lo que habíamos hablado que era la amígdala, ¿ya? Y si acá se dan cuenta, dice integra un significado emocional ante un estímulo, ¿no? Entonces la amígdala, para que sepan, la amígdala es, por así decirlo, bueno, lo que dice acá, ¿no? No, acá no lo dice acá. Ya, bueno, pero lo vamos a poner como que tiene una conexión visceral, ¿ya? La amígdala es la que se encarga de hacer mariposas en el estómago. O sea, cuando han escuchado ese término de siento mariposas en el estómago cuando estoy enamorado, eso es por la amígdala, ¿ya? Porque tiene una conexión de las emociones con la parte visceral. Pero también se ha visto que pacientes que tienen una alteración a nivel de la amígdala tienen conductas violentas, ¿ya? Así que eso también hay que tener en claro. ¿Ya? Entonces, acá te decía cuál es la que está involucrada en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ese es el hipocampo. Ya nunca olviden, es el hipocampo que se encarga de convertir la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿no? O que te digan de la memoria anterógrada. Anterógrada. ¿Listo? Sigamos. Ya, entonces, esta es una de las partes más importantes, ¿ya? Porque entienden esto y nosotros vamos a poder en la parte de anatomía vascular simplemente ya decir tal arteria, por ejemplo, la arteria cerebral anterior irriga esta parte del frontal y esta parte del temporal o esta parte del parietal, perdón, ¿no? Entonces, no volver a la parte, y ya saben, porque el frontal, o sea, ya van a entender, o sea, tienen que entender qué hace el frontal, qué hace el temporal, qué hace el parietal, qué hace tal área, y ya simplemente la irrigación, saber la arteria que irriga. Por lo tanto, si hay un defecto, una obstrucción por un ACV isquémico o una compresión a ese nivel, ¿no? Por un tumor, una hemorragia, qué sé yo, ya saben que simplemente va a haber una lesión a ese nivel y haría lo contrario, pues, ¿no? Si estamos hablando que un área se encarga de la parte motora, el paciente va a tener paresias, ¿no? Porque paresias, eso tampoco confundan, que también es parte de semiología, pero yo me imagino que en los casos clínicos les pondrán, ya paresias es no tener, o sea, debilidad motora, ya parestesias es debilidad sensitiva, alteración de la sensibilidad, o sea, el hormigueo ese que sienten, eso es parestesias, ya paresias es cuando hay una debilidad motora. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con las áreas, ¿no? Bueno, primero vamos a comenzar acá a hablar en general de lo que son los lóbulos, ¿no? A ver, bueno, primero vamos a hablar de los hemisferios, mejor, ¿no? Entonces, en general, nosotros tenemos dos hemisferios. Acuérdense que el hemisferio derecho es el hemisferio de la percepción, ¿no? Espacial visual, de todo lo que es, como alguna vez han escuchado, de los que tienen más desarrollado el hemisferio derecho, son los que están más relacionados a la parte creativa, musical, ¿no? O sea, desarrollan más esa parte. En cambio, lo que es el hemisferio izquierdo está más relacionado con la parte del lenguaje y, bueno, vamos a poner al lenguaje y compresión, ¿no? O sea, y es toda la parte, por eso también decimos que el hemisferio izquierdo, chiquito, ¿no? El hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante. Por eso que la mayoría de nosotros somos diestros. Pero generalmente los que son zurdos tienen este estímulo o tienen dominancia del hemisferio derecho. Por eso que muchas veces dicen que los zurdos, pues, tienen algunas siempre, como que, ¿cómo decirlo? eh, no sé con qué palabra decirlo, pero como que tienen algo más, ¿me entienden? Como que son mejores a veces en lo que hacen, porque tienen esa parte visual espacial, ¿no? Pero los que son, como les digo, el hemisferio izquierdo, podrían ser pues mejores, no sé, abogados, médicos, ¿no? Entonces, pero eso depende, pues también es algo subjetivo, o sea, no estoy diciendo que los diestros son mejores médicos que los zurdos, ¿no? Pero se pueden dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Un Messi que es zurdo, también te das cuenta que está más desarrollado su hemisferio, que es el hemisferio derecho, ¿no? Entonces eso es importante. Y también porque vamos a saber que en el hemisferio izquierdo, que es el dominante, y que estamos hablando que es el lenguaje, la comprensión, ahí van a estar las áreas de lo que es la comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke y el área de Broca, ¿ya? Por eso que cuando hay afasias, ¿ya? Que afasias se dice cuando uno o no entiende el lenguaje, o no puede emitir un lenguaje, ¿ya? Ahí vamos a ver afasia de Broca, afasia de Wernicke, ¿no? Eso solo se da cuando hay un infarto de las arterias cerebrales izquierdas, ¿ya? Porque si hay infarto de las arterias cerebrales derechas, no debe haber eso, porque ahí no están esas áreas. Entonces, para que entiendan bien eso, ¿ya? Después, por ejemplo, con respecto al frontal, ¿no? Ahora sí hablamos de cada lóbulo en específico.
El lóbulo frontal, acuérdense que es el lóbulo más grande de todos, ¿ya? Y se encarga de la parte motora, principalmente la parte motora. Es una lesión a nivel del frontal, vamos a ver, que les dije, parecias, ¿ya? Pero también la parte conductiva. O sea, si bien el sistema límbico tiene mucho que ver con la parte emocional, en la parte del frontal, vamos a ver ahorita, hay un área que se llama el área prefrontal, ¿ya? Y el área prefrontal se encarga de la parte conductiva. Por eso hay pacientes, ¿no? Que generalmente, más que todo, lo que riega el frontal es tanto la arteria cerebral anterior como la arteria cerebral media, pero se ve, por ejemplo, en pacientes con infarto de arteria cerebral anterior, que pueden tener defectos motores, pero también tienen cambios de conducta, se ponen más agresivos. Y eso tiene que ver con que se ha enojado por la enfermedad, no, porque posiblemente haya habido una isquemia a nivel del lóbulo prefrontal, ¿ya? Entonces, tanto motor como de la conducta. Luego tenemos el lóbulo temporal, ¿ya? Que el temporal, más que todo, vamos a ver que está la parte de la memoria, ¿no? ¿Por qué la memoria? Porque habíamos dicho que en el temporal está el hipocampo, ¿ya? La parte del aprendizaje, ¿ya? La parte de la audición, porque ahí está el área auditiva. Y acuerden que esta es la zona más epileptogénica. Ya como dato, tal vez para epilepsia, los focos epileptogénicos que más frecuentes se dan es a nivel del temporal. Ya por eso muchas veces pueden, hasta los mismos episodios convulsivos, puedes encadenar crisis con respecto a la audición, ¿no? Porque también está relacionado con el temporal, ¿ya? No estoy diciendo que es el único, sino que estoy diciendo que es el más frecuente. Luego tenemos al lóbulo parietal, ¿no? Que el lóbulo parietal es la parte, ¿no?, de atrás. Y acuérdense que el lóbulo parietal más que todo es sensitivo. Toda la parte de la recepción sensitiva llega a lo que es el lóbulo parietal. Y el lóbulo occipital, ¿no?, que ya es el que está atrás, prácticamente se encarga de la visión, ¿ya? De la visión. Ahora voy a poner esto un poquito más bajito porque no me va a alcanzar el espacio para abajo. Ya, ya, listo. Entonces, ¿dónde estamos? Ya, entonces, eso es importante que sepan, ¿ya? La función de cada uno como lóbulo en general, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar en específico. Que se tengan que aprender las áreas de Brodmann, algunas en particular, porque obviamente no te vas a aprender todas, pues, pero hay algunas en particular que sí tienen que saber sí o sí, ¿no? Entonces, acuérdense que acá tenemos esta cisura, ¿no? Toda esta cisura. A ver, ¿quién sabe cómo se llama esa cisura? Au. ¿Alguien sabe cómo se llama esa cisura que divide prácticamente el lóbulo frontal? Porque, o sea, todo lo que hemos hablado, esto sería lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital, ¿no? Muy bien, esa cisura se llama la cisura de Rolando, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que estas áreas, el área 3, el área 1, el área 2, ¿no?, que ya estamos en el lóbulo parietal, ¿ya? Este es el área, te pueden decir, post-rolándica, ¿no? Que a veces yo me confundía, ¿no? Porque si decía, si el cerebro es anterior, o sea, se supone que el frontal es en la parte anterior y el este es posterior, ¿por qué se debería llamar post-rolándica? Bueno, se supone que post es adelante. O posterior, bueno, pero es algo que me confundía mucho, de verdad, en la parte de anatomía, pero ya. Entonces, la parte sensitiva, o sea, la parte del parietal, es la cisura post o área postrolándica, y es el área sensitiva primaria. Entonces, esa área sí tienen que saber. El área sensitiva primaria es el área 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ahí van a llegar todo lo que es la recepción de tanto, ahorita vamos a hablar del tacto, del dolor, del tacto vibratorio, de la propiocepción, todo llega, la sensibilidad a esa área parietal. Y las otras áreas, que son secundarias, como les digo, ya vendrían a ser el área 5 y el área 7, ¿no? Entonces, estas áreas son áreas sensitivas secundarias, secundaria y terciaria, ¿no? Y a eso yo es lo que les decía, ¿no? Entonces nosotros estamos en el lóbulo parietal, todo eso ya es lóbulo parietal, pero ahí era la pregunta, ¿no?, que yo les decía, que el paciente que logra distinguir más o menos las características del objeto, pero no logra identificar qué objeto es. Entonces, su área sensitiva primaria está intacta, ¿no? Porque logra tener sensación, ¿no? Logra tener sensibilidad, pero el área sensitiva secundaria y terciaria están alteradas por el hecho que no hay no relaciona.
Entonces ahí la pregunta te decía cuál es el área afectada, y literal, bueno, uno decía frontal, o sea, nada que ver, y habían dos, que decía parietal anterior y parietal posterior, ¿no? Entonces en este caso, la alternativa era parietal posterior, ¿no? Porque la lesión está a nivel de la parte posterior del parietal, que son con respecto a las áreas sensitivas, ¿ya? Luego tenemos esta área, otra importante, que es el área 4, ¿ya? Que se llama prerrolándica, que es el área motora primaria, ¿no? Porque hemos dicho que acá ya estamos en frontal. Entonces, frontal se encarga netamente de la parte motora. Y entonces, la área motora primaria, o también te puede decir área prerrolándica. ¿Listo? Luego tenemos el área 6, ¿ya? El área 6 que viene a ser la área premotora, ¿ya? Y ahí no van a confundir, ¿no? Yo les he dicho área prefrontal, que el área prefrontal viene a ser lo que es todo esto, ¿no? Acá, 9, 10 y 11, o sea, todo esto de acá, todo eso de aquí es el área prefrontal, ¿ya? Y esta área prefrontal es la que les digo que se encarga de la conducta, ¿ya? Entonces no confundan. Área premotora es, por así decirlo, un área secundaria, terciaria, ¿no? Igual, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la parte motora ahora, acciones, o sea, que tú tengas fuerza muscular, que puedas generar movimientos, eso todo es por el área primaria, ya por el área 4 de Brodmann. Pero cuando nosotros hablamos de la coordinación de los movimientos, por ejemplo, poder montar una bicicleta y todo eso, eso se encarga el área premotora. Por eso a eso se le llama praxias, apraxias. Y van a haber un montón de apraxias que van a ver, ¿no? El hecho hasta de no poder coordinar ante, como les digo, poder montar una bicicleta, el hecho de no poder, o sea, al momento de escribir, ¿no? O sea, tener la fuerza motora, pero no generar una coordinación. Todo eso son lesiones en la parte premotora que vienen a ser, por así decirlo, las áreas secundarias y terciarias de la parte motora. Entonces ya están entendiendo que las áreas primarias son las encargadas netamente de la acción, de que puedas realizar la acción. Y las áreas secundarias, terciarias, o en este caso premotora, son las encargadas de como hacer la coordinación, o sea, ya como que acciones más complejas. ¿Listo? Y el área prefrontal, que es diferente, el área prefrontal, que es área 9, 10 y 11, es la parte de la conducta, ¿no? Pero todo esto, al final, es lóbulo frontal, ¿no? Todo eso es el lóbulo frontal. Y es lo que les dije, que se encarga el lóbulo frontal, la parte motora y la parte de la conducta, ¿ya? Y acá, como les dije, todo esto vendría a ser el lóbulo parietal, ¿no? Que les dije que se carga prácticamente la parte sensitiva, ¿ya? Otras áreas que tienen que saber, esta de acá, por ejemplo, el área 17. El área 17 de Brodmann es el área visual primaria, ¿ya? Y el área 19 y 18 es el área visual secundaria y terciaria, ¿no? Igual. Y todo esto viene a ser y todo esto viene a ser el lóbulo occipital, que les dije que prácticamente su función es la parte visual, ¿no? Pero acá la más importante, área 17, ¿no? Área 17 que es el área visual primaria, porque cuando les enseñen, no sé, tal vez la parte de oftalmo, y les quieren preguntar sobre cómo es la vía de conducción, que hablamos un poco en endocrino cuando les hablaba de la hemianopsia homónima bitemporal, ¿se acuerdan? Bueno, heterónima bitemporal, perdón. Habíamos visto cómo era todo el cruce nervioso, ¿no? Desde el quiasma óptico, que cruzaban las fibras mediales, ¿no? Y llegaban al final al área o al lóbulo occipital, pero específicamente nos pueden preguntar al área 17, ya que es el área visual primaria. ¿Listo? Y el área 18 y 19, área visual secundaria y terciaria. Y luego tenemos estas otras áreas importantes, que por ejemplo es el área 22, ya, eso es importante. El área 22, que es el área de Wernicke, ¿ya? El área de Wernicke, o circunvolución de Wernicke, ¿no? Es la que se encarga de la comprensión del lenguaje. O sea, que ustedes me estén entendiendo todo lo que estoy diciendo. O sea, entendiendo nada más, o sea, solo las palabras. No estamos hablando de ya la parte de desarrollar, eso ya sería secundario, ¿no? Que comienzan a conectar con cosas. Pero la parte de entenderme nada más, está funcionando su área de Wernicke, ¿no? Hay un capítulo interesante de Doctor House, creo que es la primera temporada también, que un paciente se cae, ¿no? Tiene una caída, todo, y cuando se levanta,
comienza a decir cualquier cosa. O sea, él comienza a hablar, ¿no? Y todos como que se ríen porque pensaban que estaba bromeando, pues, ¿no? En la reunión, pero él sigue hablando así, ¿no? Es como que yo les estoy diciendo ahorita, de la nada estoy hablando de esto, circunvoluciones, todo eso, y comienzo a decir, la oveja se fue del río, no sé, y sigo hablando como que en verdad yo les estuviera explicando, y eso es lo que pasa en esta otra área, ¿ya? Que es la otra área importante, que es el área, ¿dónde está? Acá. El área 44 y 45, ¿ya? Que es la otra parte de lo que es la emisión del lenguaje y todo, que es el área de Broca. ¿Ya? El área de Broca es la emisión del lenguaje. Entonces, uno es la comprensión del lenguaje y otro es la emisión del lenguaje. Entonces, estas áreas son importantes porque yo les dije que estas están en el hemisferio dominante, en el hemisferio izquierdo. Y cuando hay una alteración de alguna de estas dos, ¿no? A eso se le llama afasia. ¿Ya? Y el caso que le estoy diciendo del capítulo ese de Doctor House es porque el paciente tiene una afasia de Broca, ¿no? Tuvo una caída, un TEC, y posiblemente hubo una lesión a ese nivel, y hace que el paciente, él crea que está hablando. O sea, es como que yo estoy hablando acá, como les decía, y yo en mi mente, o sea, en mi mente estoy procesando que les estoy explicando anatomía, neuroanatomía, pero lo que yo emito es diferente. O sea, es otra cosa. Entonces ahí hablamos de afasia de Broca. Por el contrario, cuando hablamos de una afasia de Wernicke, ¿no? Es como que yo sí está hablando bien, o sea, yo les estoy diciendo todo esto de neuroanatomía, y ustedes estén entendiendo, el que tiene una afasia de Wernicke, esté entendiendo otras palabras, ¿me entienden? Entonces es diferente. Y cuando no emite un lenguaje y no comprende bien tampoco, eso ya se llama una afasia global, ¿ya? Y en este caso, como les digo, solo va a ser cuando hay defecto de hemisferio izquierdo. En general, bueno, ya desde, se les adelanto, quien irriga estas zonas, ¿no? Porque justo se da en esta parte, están estas dos, quien irriga estas áreas es la arteria cerebral media. Entonces, solo cuando hay infarto de arteria cerebral media izquierda, hay afasia. ¿Ya? O sea, si les ponen un paciente con afasia, de frente marcan arteria cerebral media izquierda, ¿ya? Porque es quien irriga estas zonas. ¿Listo? Entonces, en resumen, las áreas que tienen que saber importantes, pues es área 1, 2 y 3, área sensitiva primaria, área 4, que es área motora primaria, área 44 y 45, que es el área de Broca, área 22, que es Wernicke, y área visual primaria, que es 17. Las demás, todas las demás, no es tan importante que sepan. Por ejemplo, el área prefrontal no es necesario que sepan las áreas, pero sí que se encarga de la parte de la conducta. ¿Listo? Y lo que tenemos acá, ojo, lo que tenemos acá es el famoso homúnculo de Penfield, ya que eso es importantísimo también para que ustedes me entiendan más en la parte de neuroanatomía. O sea, yo prácticamente siempre hago estas clases más allá que también les va a servir, porque esto sí iría muy orientado a lo que es el EPRO, porque tal vez acá no les van a preguntar mucho en su examen de fisiopato, pero o sea, hago esto porque es muy importante que entiendan esta base, porque si no es como que yo de frente les diga la enfermedad y cuando quiera conectar con algo, o sea, diciéndoles como que, y recuerden porque el lóbulo tal hace esto, o sea, va a ser difícil, ¿me entienden? A menos que obviamente uno ya lo sepa. Pero por eso hago esto para que se entienda esta base, ¿ya? El homúnculo de Penfield nos dice cómo, o sea, de medial a lateralmente, cómo se disponen las fibras, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en la parte más medial, o sea, si nosotros ponemos fibras así, ¿de qué se encargan tanto motor como sensitivo? Del miembro inferior, ¿no? En cambio, la parte lateral del homúnculo de Penfield, lo voy a poner así, la parte lateral del homúnculo de Penfield se encarga más que todo de tanto la parte motora sensitiva, pero del miembro superior y de lo que es la cara, pues, ¿no? Cabeza, cara, como quieran poner, ¿no? Entonces, esto es importante porque nosotros cuando hablamos irrigación, ¿ya? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de irrigación de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior vamos a ver sus ramas, pero irriga hasta acá, ¿ya? La arteria cerebral anterior. Por eso que cuando hay un infarto de arteria cerebral anterior, nosotros decimos que hay una paresia, ¿no? O parestesia, cualquiera de las dos, crural, ¿no? Acá cuando nosotros decimos crural, crural es un término que nos referimos a miembro inferior. Entonces, si un paciente tiene debilidad motora o sensitiva solo de miembro inferior, piensa en la arteria cerebral anterior, obviamente en un contexto de un infarto. En cambio, la arteria cerebral media, por ejemplo, irriga todo esto, ¿ya? Entonces ustedes dirán ahí, entonces doctor, si hay un infarto de la arteria cerebral media, va a haber una paresia o parestesia en miembro superior y en lo que es la cara, ¿no? Por ejemplo, una parálisis facial, tal vez.
Sí, puede venir ese paciente, pero la mayoría de veces, ya, estas fibras al final se unen aquí, en lo que vamos a ver que es la cápsula interna. Y la cápsula interna, en su mayoría, es irrigado por arteria cerebral media. O sea, todo lo que le estoy pintando ahí, arteria cerebral media y esta es arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes que vienen por eso con infarto de arteria cerebral media, cuando se afecta la cápsula interna, como esta es la que al final conecta todas las fibras, esos pacientes vienen con una hemiplegia, ¿no? Hemiplegia contralateral. Siempre acuérdense que es contralateral. Entonces, una hemiplegia de todo el cuerpo. Entonces, siempre que vean paciente con paresia, parestesia, miembro superior, miembro inferior, hasta puede tener parálisis facial, eso es un infarto de arteria cerebral media. Y la arteria cerebral media es la arteria más frecuentemente infartada. Así que la mayoría de casos en la vida real vienen así, pero lo estoy diciendo en específico, ¿no? Por ejemplo, infarto de arteria cerebral anterior, paciente con paresia o parestesia crural, paciente con cambios de conducta, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, acá ahora vamos con las preguntas. Uy, acá no pasé. Ya, bueno, pero acá te decía en cerebro, ¿cuál, cuál de ellas se encarga del área motora del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el área motora del lenguaje? El área de Broca, ¿no? Y el área de Broca habíamos dicho que era área 44, 45. Creo que ahí en sus alternativas les puse 44. Esa sería la alternativa correcta. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? Porque al menos en esta parte es muy importante. O sea, todo de las clases que tengan que estar repasando, al menos para entender en fisiopatología, esta, esta pregunta se la tienen que repasar mucho. ¿Ya? ¿Ha habido alguna duda en toda esta explicación? ¿Ha quedado todo claro? Área frontal, lóbulo frontal, parte motor, parte conductiva, lóbulo parietal, parte sensitiva, área Wernicke, área de Broca, las áreas de compresión y emisión del lenguaje, ¿no? Bueno, el lóbulo temporal ahí también está el área auditiva, pero como les digo, no es tan importante. Y el área visual a nivel del lóbulo occipital, ¿no? Porque ahí vamos a ver, ya, ahorita lo explico. Que en la parte occipital, acuérdense, por ejemplo, lo que lo irriga, generalmente es arteria cerebral posterior, no atrás. Entonces, si nosotros vemos defectos visuales, hay que pensar en infarto de arteria cerebral posterior. Entonces, por eso es importante que entiendan todo eso. Ya, lo del homúnculo epénfilo nuevamente les explico, es la forma en la que está dispuesta las fibras con respecto al cuerpo, ¿no? Por eso decía que la parte más medial, o sea, porque este es un corte del cerebro, ¿no? Un corte coronal. Entonces lo que nos dice es que la parte más medial del cerebro, o sea, toda esta parte, por eso lo pinté de esta parte, se encargan más que todo de la irrigación, o bueno, claro, la irrigación de lo que es miembro inferior, ¿no? O sea, esa parte medial se encarga de la parte sensitiva y motora de todo lo que es miembro inferior. Y toda la parte que resta, o sea, la parte lateral, se encarga de la parte motora y sensitiva, pero de miembro superior y o sea, toda la parte de arriba, ¿no? Miembro superior y cabeza y cara, ¿no? Entonces, por eso yo le decía asociarlo a la parte clínica, que generalmente la parte medial está irrigado por la arteria cerebral anterior, por una, por una subdivisión, porque vamos a ver las subdivisiones de cada arteria cerebral, pero una parte irriga esta parte, pues, ¿no? Por eso que cuando nosotros vemos infarto de arteria cerebral anterior, solo hay lesión o solo hay parecias, parestesias, ¿no? Porque pueden haber ambos, porque estamos hablando de sensibilidad o motor, pero solo de miembro inferior. ¿Ya? O sea, un infarto de arteria cerebral anterior no te va a dar una hemiplegia, no te puede dar una hemiplegia, ¿ya? En cambio, un infarto de arteria cerebral media, como les dije, les podía dar lesión de cara y brazo, ¿no? Porque irriga esa parte, pero también puede generar una hemiplegia completa, porque les dije que al final todas estas fibras se unen en la cápsula interna. Y la cápsula interna también es irrigada por arteria cerebral media. Por eso sus pacientes vienen con hemiplegia, o sea, toda la mitad del cuerpo se les paraliza, ¿ya? Por eso es importante el músculo epénfilo. Y acá vamos a ver, con respecto a lo que es capas de la sustancia gris. Bueno, algo básico acá, ¿no? Diferenciar, pues, ¿no? Para que nunca también olviden, porque hasta ahí, como les digo, sé que son cosas que uno se puede confundir, porque he pasado en ese momento, que yo hasta me he olvidado de que si a nivel central la sustancia blanca estaba adentro, la sustancia negra estaba afuera, y esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo van a entender mejor? O sea, ¿por qué sustancia blanca? O sea, ¿alguien sabe por qué es blanco? ¿Por qué no es negro? O sea, ¿qué tiene uno que no tenga el otro? ¿Alguien sabe por qué es blanco? Podrían preguntar, ¿no? La sustancia blanca, ya sea en la médula espinal o en el hemisferio, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué es lo que tiene tan abundante que sea blanco? ¿Ya? Acuérdense qué es lo que tiene, lo que abunda.
lo que abunda en la sustancia blanca, es la mielina. Ya la mielina. Y habíamos dicho que la mielina es prácticamente por donde se propaga el impulso, ¿no? Entonces ahí nunca más se van a olvidar, porque obviamente estamos hablando de hemisferios cerebrales, o sea, los hemisferios cerebrales obviamente acá van a haber vías que vamos a ver, ¿no? Y las vías llegan por acá, entonces acá están pasando los impulsos y tienen que llegar ¿a dónde? A las circunvoluciones que habíamos mencionado, que ya dependiendo de cada acción, y ahí es donde está la sustancia gris, o sea, donde ya no hay mielina, donde simplemente la sustancia gris es un área donde va a ser la función de procesamiento, nada más. ¿Ya? Entonces no olviden, la sustancia blanca es blanca porque tiene abundante mielina. ¿Ya? Entonces tiene una función, en otras palabras, una función de conducción. ¿Ya? En cambio, en la médula espinal es al revés, ¿no? La médula espinal tiene sustancia blanca en la parte exterior y sustancia negra en el interior. Y es porque, obviamente, si nosotros, sea sensitivo motor, la sensación o las fibras vienen por aquí, pues, ¿no? Entonces, primero acá se conduce el impulso y dentro ya llega el procesamiento. ¿Ya? Eso es lo que deben saber. Ah, por ejemplo, de las neuronas también, siempre les dije que había neuronas motoras, neuronas sensitivas, pero acá también, cuando hablamos de placa, acá hay otras neuronas que se llaman las interneuronas, ya que conectan tanto una neurona, las neuronas que están a nivel de la médula espinal. Y estas interneuronas en sí son las neuronas más abundantes. Si le preguntan cuáles son los tipos de neuronas más abundantes, son las interneuronas, ¿ya? Ojo. Bueno, y con respecto entonces a las capas, ¿ya? La corteza cerebral tiene 6 capas, ¿ya? Tiene una capa molecular, tiene una granulosa externa, tiene una piramidal externa, de ahí viene la granulosa interna, la piramidal interna y la multiforme. ¿Ya? Entonces acá algunas en específico que deben saber su función, ¿no? Porque, por ejemplo, la molecular te habla de que tiene prácticamente los neurotransmisores, ¿no? Que acuérdense que sobre todo neurotransmisores excitadores, ¿no? El glutamato, ¿ya? Neurotransmisores inhibidores, como el GABA, ¿ya? Excitadores también cuando hablamos de catecolaminas, acetilcolina, ¿ya? Que eso es importante también cuando hablemos un poco en epilepsia, porque los fármacos que vamos a usar para los pacientes epilépticos también tienen que ver con eso, ¿no? Con los receptores. Ya, bueno, pero la molecular no es tan importante, bueno, es la capa más externa, ahí están los neurotransmisores. Ya, ahora a partir de acá sí es importante, ¿no? La granulosa externa, o sea, tanto las externas, acuérdense, las externas conectan cosas, ¿ya? Entonces, la granulosa externa se encarga de relacionar las circunvoluciones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les preguntara, porque hay un fascículo, que eso ya, bueno, es que esas cosas se explican más en semiología, pero por ejemplo, el área de Wernicke con el área de Broca se conectan, y eso es por un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial, ¿ya? Entonces, puede haber una lesión también a ese nivel, que es otro tipo de afasia, o sea, no crean que solo hay afasia de Broca, afasia de Wernicke y afasia global, hay un montón de tipos de afasia, que se ve hasta con el hecho de hacer que el paciente repita la misma palabra y ver si hay problemas en la repetición, ¿no? Pero eso ya son cosas más de semiología. Pero ahorita ustedes tienen que entender prácticamente Broca, emisión de lenguaje, Wernicke, compresión de lenguaje, ¿no? Entonces, una manera de relacionarse en convoluciones, doy este ejemplo, es gracias a la granulosa externa, ¿ya? En cambio, la piramidal externa relaciona hemisferios, ¿ya? Entonces, granulosa externa relaciona circunvoluciones, piramidal externa relaciona hemisferios. Y nunca olviden la gran estructura que conecta ambos cerebros, que es el cuerpo calloso, ¿no? Muchas veces pacientes refractarios a tratamiento epiléptico, ¿no? Que ya no se puede hacer nada, hacen una sección del cuerpo calloso para ya cortar todo tipo de conducción, ¿ya? Y con respecto a las internas, tanto granulosa interna como piramidal interna, se encargan de lo que es la comunicación de tanto vía motora como vía sensitiva. Entonces la granulosa, acuérdense, interna es donde llegan fibras centrípetas, ¿ya? O sea, cuando nosotros decimos centrípeto es hacia adentro. Entonces, ¿de dónde llegan? Acuérdense del tálamo. Bueno, ahorita vamos a hablar del tálamo, pero el tálamo es en que se carga más que todo el procesamiento. Ya, entonces, en otras palabras, de la granulosa interna viene la parte sensitiva. En cambio, de la piramidal interna salen fibras centrífugas. O sea, por aquí pasa
la vía piramidal, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, la vía piramidal es la vía motora. Entonces, si te preguntan, ¿por dónde pasa la vía piramidal? Por la capa piramidal interna, ¿ya? En cambio, ¿por dónde pasan las vías sensitivas? ¿No? Eso es por la granulosa interna, ¿listo? Y bueno, la multiforme es la última capa. Entonces, la pregunta era, de todas las capas, ¿cuál hace que se relacionen circunvoluciones entre sí? La granulosa externa. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Para hacer nuestro primer break. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos hablado? Todo ha quedado claro. Esta parte, sobre todo, como les digo, esta parte es la más importante. La más importante. Esto y bueno, eso que puede ser preguntas también para su EPRO, ¿no? Pero esto es vital, como les digo, para entender todas las enfermedades. Sobre todo enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo ha quedado claro? Ya. Entonces vamos a dar un break de 10 minutos y continuamos con las otras 5 preguntas.
a hablar de los ganglios basales, ¿no? Que habíamos dicho que junto con los hemisferios cerebrales todos provenían del telencéfalo. Entonces yo ya les había mencionado un poco, les había hablado de los ganglios basales, que se encargan de la parte armoniosa de los movimientos, ¿ya? O sea, el área motora, que hemos hablado del lóbulo frontal, se encarga obviamente del que tú puedas generar movimiento, ¿no? Es el área motora primaria. Pero ahora, para que haya una coordinación de los movimientos, están los ganglios basales, ¿no? Y ahí más o menos ya si ustedes les estoy diciendo coordinación del movimiento, van a ver que acá hay lesiones que predisponen a estas enfermedades que se llaman disquinesias, ¿no? Porque el Parkinson no es la única enfermedad que te genera temblor, ¿no? Está la corea, está el hemivalismo, está el temblor esencial, o sea, diferentes casos que los agrupamos como disquinesias. ¿Y eso por qué es? Por una alteración en todo este sistema que son el sistema de los ganglios basales. Ahora, por ejemplo, cuando vemos ya un poquito ya la parte estructural de este ya es un corte este, sagital, ¿no? Tenemos que ver más que todo, bueno, no, perdón, es un corte transversal. Vamos a ver, por ejemplo, estas partes de los ganglios basales, que generalmente lo que ustedes deben saber que lo conforman más que todo el putamen, el globo pálido y el caudado, ¿ya? Otra cosa es que acá en este cuadro relación, por ejemplo, he puesto el núcleo subtalámico, la sustancia negra, pero ustedes tienen que saber, porque hay algunas bibliografías que lo ponen, que tanto el núcleo subtalámico, tanto la sustancia negra, el mesencéfalo, ¿no? Que les había mencionado un poco en su caso clínico, de que cuando hay una lesión acá es cuando ocurre el Parkinson, y el núcleo rojo, ay, no, ¿ya? Y el núcleo rojo, que se encuentra también en la parte del mesencéfalo, lo vamos a ver, y en la parte de la clase troncocefálico, estos no forman parte de los ganglios basales, pero sí interactúan con ellos para la acción que van a cumplir, ¿ya? Entonces es un dato importante. Ahora, como les decía, el núcleo lenticular, nosotros hablamos la fusión de lo que es el putamen y el globo pálido, que es todo esto de acá sería. Todo esto sería el núcleo lenticular, ¿ya? Porque está conformado por el putamen y el globo pálido. Pero cuando nosotros hablamos de una estructura en particular, que es el cuerpo estriado, o el núcleo estriado, también lo pueden ver así, cuerpo estriado, núcleo estriado, nosotros decimos que esto es una función del caudado con el putamen, ¿ya? O sea, estos dos. Esta parte de acá y esta parte de acá vendría a ser lo que es el núcleo estriado, ¿ya? Y acá este esquema pueden ver cómo más o menos funciona, ¿ya? Eso más se orienta en una clase de disquinesias, ahí se ve mucho mejor, ¿ya? Pero más o menos para que entiendan, por ejemplo, cómo comienza el estímulo, ¿no? La corteza a nivel del glutamato, ¿no? Que es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? ¿Va a dónde? Al núcleo estriado, ¿no? O sea, ya lo engloban para que no estén diciendo al caudado al putamen, pero ese es el núcleo estriado, que hemos dicho caudado putamen, ¿no? Y este caudado de putamen llega información al pálido, al globo pálido que está ahí nomás, y estos ya llegan la última información que hemos dicho al tálamo, que ahorita vamos a ver, que el tálamo es donde se procesa toda la información. Pero acá miren, pueden haber inhibiciones, ¿no? Miren acá, por ejemplo, el núcleo subtalámico, ya puede inhibir al globo pálido, ya por medio de perdón, puede excitar, porque el glutamato es excitador, estimula el globo pálido, ya lo vamos a poner mejor de verde, estimula el globo pálido, ya por medio del glutamato, pero el globo pálido puede inhibir al núcleo subtalámico por el GABA, ya que es inhibitorio. Y la sustancia negra o mesencefálica, que está en el mesencéfalo, ¿no? Estimula al núcleo estriado por medio de la dopamina, ¿ya? Y acá vamos a orientarlo a clases clínicas, entonces dijimos una lesión a nivel de la sustancia negra, ¿no? ¿Qué patología pensamos en Parkinson? Por eso en el Parkinson, ¿cuál es el neurotransmisor que disminuye? La dopamina. Porque ya están viendo que por medio de la dopamina se estimulaba el caudado y el putamen, ¿no? Entonces por eso ya el Parkinson ya comienza con la rigidez en rueda dentada, el temblor en reposo, la marcha que les dije que el paciente arrastra los pies, ¿no? Bueno, ya todo clínica de Parkinson. ¿Listo? Si hay una lesión a nivel del núcleo subtalámico, esta enfermedad se llama hemivalismo, que es otro tipo de disquinesia, ¿ya? Hemivalismo.
Y si hay una lesión en el caudado, en el putamen, acá vamos a hablar de la corea, ¿no? Que puede haber corea de Huntington, corea de Sydenham, ¿no? Pero la corea de Sydenham es la que vemos nosotros como criterio mayor en fiebre reumática, ¿ya? Pero corea es un tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, el hemibalismo son movimientos de extremidades, movimientos bruscos, ¿ya? El Parkinson, como digo, son movimientos de temblor en reposo, ¿no? Es más, o sea, el Parkinson está dentro de las disquinesias, está asociado en los tipos de hipoquinesias, ¿ya? En cambio, los otros son hipercinéticos, ¿ya? Pero como les digo, esa es una clase más amplia de disquinesias. Pero ya entiendan que los ganglios basales se encargan entonces de la parte armoniosa. Pueden ver ahí lesión de sustancia negra, Parkinson. Lesión del núcleo subtalámico, hemibalismo. Lesión del caudado o el putamen, o te dicen núcleo estriado, corea, ¿no? Que son enfermedades disquinésicas. Entonces acá les había puesto el núcleo lenticular, está conformado por el caudado y el putamen, no, está conformado por el putamen y el globo pálido, que es el incorrecto, ¿no? De ahí el núcleo subtalámico inhibe el globo pálido mediante el GABA. A ver, acá, bueno, acá sí me había confundido porque eso es al revés, ¿no? Es el globo pálido inhibe el núcleo subtalámico mediante el GABA. Bueno, si marcaron eso también estaría como bueno, ¿no? Pero obviamente lo que yo quería que sepas es que el núcleo lenticular está conformado por putamen y globo pálido, ese es el incorrecto. En la C dice la sustancia negra produce dopamina, estimulando al cuerpo estriado, sí, habíamos dicho. Y la corteza se comunica con el caudal del putamen mediante el glutamato también. ¿Ya? Entonces, eso es básico que sepan con respecto a los ganglios basales. ¿Ya? Ya, respecto a las comunicaciones. Miren, yo he visto esas preguntas hasta en exámenes de cirugía de la OPT. ¿Ya? Preguntas básicas, o sea, cómo se comunica tal con tal. Entonces, con respecto a la... Ya hemos dicho, ¿no? A ver, ¿quién me dice en el chat? Los que están atentos. ¿Cuáles son las células que producen el líquido cefalorraquídeo? Porque ahí comienza todo, ¿no? ¿Cómo se llaman las células que producían líquido cefalorraquídeo? Que pertenecían a la glía, a la parte de soporte. Muy bien, las células ependimarias, ¿no? Que les dije que eso está en los plexos coroideos. Entonces, todo comienza a nivel de los ventrículos laterales, ¿no? Por eso les he puesto dos vistas para que se vea que no son estos de acá, ¿no? Los ventrículos laterales que provenían también del telencéfalo, ¿no? Acá a este nivel, vamos a poner así, están los plexos coroideos, ¿no? Y los plexos coroideos tienen sus células ependimarias que comienzan a producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta conexión, que lo vamos a poner acá, que es el agujero de Monroe, el agujero de Monroe lo que hace es conectar, ahí, esta cosa otra vez, no, acá entonces. Ya, lo que hace es conectar es ventrículos laterales con tercer ventrículo, ¿no? Que habíamos dicho que el tercer ventrículo ya está entre ambos tálamos, ¿no? Pero los ventrículos laterales están un poquito así como que arriba en el hemisferio. Entonces el agujero de Monroe se encarga de conectar ambos. Luego, o sea, acá estaría más o menos el agujero de Monroe, ¿no? Luego, para conectar, ¿no? Este agujero importante, bueno, más que agujero, toda esta estructura de acá, ya que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ese es el famoso acueducto de Silvio. Entonces el acueducto de Silvio conecta tercer ventrículo con cuarto ventrículo, ¿ya? Y luego, una vez que llegamos al cuarto ventrículo, que se acuerdan que les dije la base, ¿no? Acá estaría el tronco encefálico, ¿no? Acá lo ven el tronco encefálico. La base era el puente y la médula oblongada, ¿no? En forma de rombo, por eso ambos provenían del rombo encéfalo. Y el techo es el cerebelo, ¿no? El cuarto ventrículo tiene que drenar obviamente ya a lo que es el espacio subaracnoideo, ¿no? Que acuérdense que el espacio subaracnoideo está entre la aracnoides y la pía madre. Eso también lo vamos a especificar bien en la clase de meningitis, porque ahí sí los voy a hablar más de meninges. Pero acuérdense eso, ¿no? Eso es vital que sepan, que el espacio subaracnoideo, o sea, debajo del aracnoides, es entre la aracnoides y la pía madre, y ahí se tiene que drenar ya todo el líquido cefalorraquídeo para que pase por la médula espinal. Entonces acá pasa por dos agujeros, ¿ya? Miren, este puede ser este agujero central o estos laterales, ¿ya? Los laterales, ¿ya? Que drenan ya, obviamente le estoy diciendo a la médula espinal, son los agujeros de Liuska. Y el agujero medial es el agujero de Magendie. ¿Ya? Entonces, conexión entre ventrículos laterales y tercer ventrículo, agujero de Monroe.
Conexión entre tercer ventrículo y cuarto ventrículo, acueducto de Silvia, que era la pregunta, ¿no? Y conexión ya entre cuarto ventrículo con la médula espinal, o sea, cómo ya drena el líquido esofalorraquídeo, puede ser por un canal medial, por un agujero medial, que es el agujero de Magendie, o puede ser por canales laterales, que son los agujeros de Kluska. ¿Listo? Sencillo. Entonces, en este caso, comunicación de tercer con cuarto ventrículo es gracias al acueducto de Silvia. Siguiente. Con respecto a las estructuras del diencéfalo, ¿no? Entonces ya el diencéfalo, como les dije, acá tenemos, en el diencéfalo tenemos al tálamo, ¿no? Entre ambos tálamos, como dijimos, está el tercer ventrículo, pero lo más importante del tálamo es que es la estructura en donde se da el procesamiento de la información, ¿no? O sea, no estamos hablando de que es la parte sensitiva, ¿no? Porque la parte sensitiva es el lóbulo parietal, ¿no? Sino estamos hablando del procesamiento, ¿no? Específicamente, acá vamos a tener núcleo, ventro, póstero, lateral. El famoso núcleo ventro, póstero, lateral, ahí más o menos recordarán en sus clases de fisiología, anatomía, que ahí es a ese núcleo donde llega la información. O sea, toda la parte que vamos a ver ahorita de las vías, por ejemplo, la parte sensitiva, llegan hasta ese núcleo, el tálamo, el núcleo ventroposterolateral, que es la tercera neurona, ¿no? Cuando hablamos de parte sensitiva, tenemos primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. La tercera neurona está a nivel del tálamo, que ya es lo último, o sea, entre el tálamo y ya cuando llega al área sensitiva, que es el área parietal, ¿ya? Entonces el tálamo tiene esa principal función. Ahora, el tálamo también tiene cuerpos geniculados, ¿ya? Que esto nunca deben olvidar, que tiene el cuerpo geniculado lateral, y el cuerpo geniculado medial, ¿ya? Yo también nunca me voy a olvidar de eso porque yo lo relacionaba así, ¿no? Porque lateral, uno podía pensar, porque tanto los cuerpos geniculados se encargan de la visión como de la audición, ¿ya? De esos procesamientos también. Pero el lateral, no piensa que es como que el lateral es audición, sino era, para mí siempre era el inverso. Los laterales se encargan de la visión y los mediales se encargan de la audición, ¿ya? Entonces el cuerpo geniculado lateral es para la visión y el cuerpo geniculado medial es para la audición. ¿Listo? Y bueno, de todas estas, y justo les había puesto una alternativa, que el tálamo genera todos los procesamientos de información excepto de la vía olfatoria, ¿no? Por eso acá les puse el tálamo, proceso de información sensitiva, a excepción de la vía olfatoria, eso está bien, ¿ya? Porque la vía olfatoria prácticamente llega ahí simplemente por el bulbo olfatorio y simplemente ya llega a los receptores para lo que es el estímulo, ¿no? O bueno, ya de frente va al cerebro, al área olfatoria, ¿ya? Pero no se procesa por el tálamo. Entonces, puede ser un dato interesante también que sepan eso. Bueno, de ahí obviamente las otras estructuras del diencéfalo es el hipotálamo y la hipófisis, que eso obviamente ya lo hablamos en la clase de endocrino, ¿no? Los núcleos que tiene el hipotálamo, ¿no? Los laterales que son del hambre, de la sed, el núcleo arcuato que produce GnRH, el núcleo anterior que se encarga de la pérdida de calor, el núcleo posterior que se encarga de la producción de calor. Entonces, todas esas cosas, bueno, se los menciono así porque eso ya lo tienen en sus clases, deberían tenerlo anotado, que hablamos de funciones tanto del hipotálamo como la hipófisis, ¿no? Y luego también tenemos a la epífisis, ya que la epífisis prácticamente su función que se ha encontrado, y se los puse en las alternativas, es el de inhibir los genitales hasta antes de la pubertad, ¿no? Y la otra estructura diencefálica es el subtálamo, ¿no? Que ya habíamos dicho que acompaña a lo que son las funciones de los ganglios basales, ¿no? Por eso también una lesión ahí, ya dijimos que es el hemivalismo, es un tipo de disquinesia, ¿listo? Entonces, dice, el cuerpo geniculado lateral se encarga de llevar la vía auditiva, no se encarga de llevar la vía de la visión, ¿ya? El medial es el que se encarga de la vía auditiva. Dentro de las funciones hipotalámicas está la regulación térmica del apetito, sí, ya lo han visto también en endocrino. Y la epífisis tiene como función inhibir los genitales antes de la pubertad también. ¿Ya? Entonces, no olviden esto: cuerpo geniculado lateral es visión. Ahí he visto que se han equivocado algunos. Y cuerpo geniculado medial es audición. ¿Ya? Que eso también lo vamos a ver después, ya en la parte de cuando se procesa la información a nivel del mesencéfalo, ya con los tubérculos cuadrigéminos. Igual también hay superior e inferior con respecto a la visión y a la audición. Ya, pero eso en la clase de tronco encefálico. Ahora acá, respecto a la morfología cerebelar, ¿no? Ahora el cerebelo.
También es sencillo, no se asusten porque hay mucho. Toda anatomía, a veces para eso era para su curso de anatomía. Ahora, lo que ustedes deben saber del cerebelo importante es, primeramente, sus funciones, ¿no? Como les había puesto en la primera pregunta, ¿cuáles son sus funciones del cerebelo? El equilibrio, ¿no? El equilibrio, el tono y la parte de la coordinación, ¿ya? Ustedes deben saber que el equilibrio, los dos componentes o dos órganos importantes para el equilibrio es el cerebelo y es el órgano vestibular, ¿no? Que acuérdense que el oído interno tiene la cóclea, que es la parte donde obviamente llega la parte auditiva, pero tiene las partes vestibulares, que se encargan del equilibrio. Por eso hay que diferenciar cuando una persona tiene ataxia, ¿no? Ataxia es pérdida de equilibrio, que sea de origen cerebelar, que eso se le llama nivel central, o periférico, ya que es a nivel vestibular del oído. ¿Ya? Y eso se hacen diferentes maniobras semiológicas para ver cómo está lo que es el signo de Romberg. ¿Ya? A lo que voy es que ahí se explica, ¿no? Porque también, por ejemplo, no sé si han visto esos, bueno, ni sé cómo se llama la verdad, a ver si alguien lo dice en el chat y sabe, que han visto alguna vez esos videos en Facebook, ¿no? De personas que se meten cachetadas hasta que uno ya o se caiga o qué sé yo, ya he visto hasta que salen con la cara hinchada. O sea, si han visto alguna vez, o sea, es como que dan ese golpe y hay una pérdida de equilibrio. ¿Y por qué se da esa pérdida de equilibrio? Porque, o sea, el impacto que le dan a nivel del oído puede llegar a lesionar, o sea, no lo lesiona, pues no lo destruye, pero genera una lesión en ese momento del sistema vestibular. Y eso hace que una persona pierda el equilibrio. También por eso, otra relación en las películas, ¿no? Que han visto cuando hay sonidos de baja frecuencia, ¿no? Que suena como que ti, así, y las personas como que genera omnibulación, se marean, es por la parte vestibular del oído, ¿ya? Entonces, eso también se encarga del equilibrio. Pero el cerebelo es otra función que ante no sé, un infarto, un tumor, la persona puede presentar también ataxia, ¿ya? Cuando hay una lesión, ataxia. Entonces, equilibrio, dos zonas, cerebelo y parte vestibular del oído, ¿ya? Entonces, ahora cuando hablamos de, acá esta estructura, para que vean, el cerebelo se divide en tres, ¿no? En un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior y en el lóbulo flóculo nodular, ¿no? Ahí lo están viendo en la imagen para que se orienten, ¿no? Lóbulo anterior, lóbulo flóculo nodal, que es el azulito, y bueno, acá te dice el lóbulo medio, pero en verdad lo que viene a ser el lóbulo posterior, ¿ya? Entonces en el lóbulo anterior, y en el lóbulo anterior, si vemos acá, tenemos dos núcleos, el núcleo globoso, ya que están viendo acá el núcleo globoso, y el núcleo emboliforme. Entonces ambos núcleos pertenecen ya al lóbulo anterior, ya núcleo globoso y núcleo emboliforme. En el lóbulo posterior, en cambio, vamos a encontrar el núcleo dentado, ¿ya? Y en el lóbulo flóculo nodular vamos a encontrar el núcleo fastigial, ¿ya? Esos son los cuatro núcleos del cerebelo. Globoso, emboliforme, que se encuentra en el lóbulo anterior, núcleo dentado, que, bueno, depende de la bibliografía, pueden ver lóbulo posterior o lóbulo medio, y el núcleo fastigial. Es que, ¿por qué les digo que no es, en sí está mal ahí? No es lóbulo posterior, porque en sí el lóbulo medio viene a ser el lóbulo flóculo nodular, ¿no? Por eso es anterior posterior. Pero ya bueno. El núcleo dentado está en el posterior y el núcleo fastigial está en el lóbulo flóculo nodular. Y cada uno, por eso los agrupo así, se encargan de las tres funciones que hablamos, ¿no? Entonces, el núcleo emboliforme o el núcleo globoso que está en el lóbulo anterior se encargan del tono muscular, ya que era una de las funciones del cerebelo. El núcleo dentado se encarga de la coordinación fina y el núcleo fastigial se encarga del equilibrio, ¿no? Y ahí tienen las tres funciones del cerebelo: tono, coordinación y equilibrio. ¿Listo? Aquí está el núcleo fastigial, ¿no? Justo en el medio, en el flóculo nodular. Entonces acá te preguntaba, el lóbulo anterior está conformado por el núcleo globoso y emboliforme, ¿sí? Dentro de sus funciones está la coordinación, equilibrio y tono, también. El núcleo fastigial es el encargado del tono muscular, ¿no? El encargado del tono son los núcleos del lóbulo anterior, emboliforme y globoso, ¿ya? Y el núcleo dentado pertenece al lóbulo posterior del cerebelo, también está ahí, ¿ya? Entonces, miren, básico de anatomía y funciones cerebelares. Y ahora venimos a esta parte, que es la vida de las
de la vía sensitiva y la vía motora, que tal vez para muchos puede ser un poco difícil, han visto esta parte en fisio, bueno, en fisio más que todo, ¿no? Pero van a ver que no era tan difícil, ¿ya? O sea, hay bastantes vías, ojo, pero acá vamos a hablar básicamente de lo que es la vía motora, que es la vía piramidal, y las vías sensitivas de lo que es tanto el tacto fino, del dolor y todo esto, para que se entienda. Y esta pregunta, yo que les he sacado, me parece una muy buena pregunta, que era del ENAM Extraordinario 2024. O sea, del último examen vino esta pregunta. Y la verdad es muy interesante, ¿no? Porque es ciencias básicas. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver primero la vía piramidal. ¿Listo? No, ¿dónde lo pongo? Acá. Entonces, ¿dónde va a comenzar la vía piramidal? Les he dicho, la vía piramidal es la vía motora. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿En qué área? A ver, ¿quién me dice en el chat? ¿Cuál es el área motora primaria? ¿Alguien recuerda? Así se va practicando, ¿sabes? Antes, como les digo, antes mis clases de pro, preguntaba directamente, o sea, era como que, Carlos, dime cuál es el área de Brodmann que hace esto, Sebastián, o sea, ahorita estoy tratando de ser como que más así, pero quiero esa comunicación también. A ver, ¿cuál era el área motora primaria? Área uno 2 3 4 5 6 7 8. Muy bien, el área 4. Entonces, el área 4 es el área motora primaria. Entonces, ahí comienza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de vía piramidal o vía motora, nosotros tenemos primera motoneurona, que vendría a estar acá, a este nivel. Eso también es importantísimo que sepan. Primera motoneurona, ¿ya? O motoneurona superior, ¿no? Porque está a este nivel superior. Y vamos a tener al final, Ay, perdón. Me he equivocado. Este no era, es al revés. Aquí vamos a hablar de la vía piramidal. No había visto lo de abajo. Ya, entonces esta es la vía piramidal. Ya, la parte motora. Ya, entonces comenzamos con la parte acá, justo acá dice corteza motora, el área 4 de Brodmann, ¿no? Que es el área motora primaria. Entonces acá nosotros, como les digo, tenemos la primera motoneurona. Primera motoneurona, o también te pueden decir motoneurona superior. ¿Ya? En cambio, ya en la parte de la acción, a nivel del periféricamente de la médula espinal, vamos a tener las segunda motoneurona o motoneurona inferior. ¿Ya? Eso es importante porque muchas veces van a haber lesión de primera motoneurona o lesión de segunda motoneurona, y también hay una pregunta ahora en recentado, ahora que me acuerdo, así que también se los va a pasar, con respecto a esto. Ya, entonces la primera motoneurona es porque se refiere al área central y la segunda motoneurona al área periférica. Pero ahora volviendo a la vía piramidal, entonces la vía piramidal sale del área 4, ¿no? Y miren cómo va bajando, ¿no? Baja por el pedúnculo cerebral, baja por el puente, llega a las pirámides vulvares y llega aquí, ¿no? Aquí donde se decusa. ¿Dónde estamos aquí? En el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces en el bulbo raquídeo, ya acuérdense, en el bulbo raquídeo ocurre la decusación piramidal. Que ojo, como se dan cuenta, no todas están decusando, ¿no? O sea, acá solo estas fibras están pasando por aquí y otras fibras siguen el trayecto por aquí, ¿no? Entonces, por eso, si se dan cuenta, al que decusa, ya, que es el 90% decusa, pasa por el fascículo córtico espinal lateral, porque ha decusado. Acuérdense, como ha decusado, se ha ido al lado contralateral, ese se llama fascículo córtico espinal lateral. En cambio, el que no decusa, ¿no? 10% no decusa, ese se llama el fascículo córtico espinal. Bueno, acá dice anterior, ¿ya? Pero también le pueden poner como fascículo córtico espinal medial, ¿ya? El fascículo córtico espinal medial, y este es el que produce el fascículo córtico espinal lateral. ¿Listo? Y prácticamente esa es la vía piramidal. Nada más, es lo único que tienen que saber. Comienza en el área motora, pasa las fibras, todo llega hasta el bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo, en la decusación piramidal, pasa el 90% de las fibras hacia el otro lado, por el espino talámico lateral, y 10% sigue la misma línea.
Entonces, con este principio, ustedes entienden por qué cuando hay una enfermedad cerebrovascular, o sea, una lesión de la primera motoneurona, digamos un infarto izquierdo, genera una hemiplegia contralateral. Porque, o sea, como el infarto ya se da acá, la mayoría de fibras se difusa y por eso da contralateral. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama cuando hay una lesión? Les dije motora, eso se llama paresia. Ya, cuando hay una lesión, paresia. Ya, entonces, por eso se entiende. En cambio, si nosotros hablamos de una sección medular, digamos que un paciente que se corta las fibras córtico-espinales o te dice la vía piramidal, pero no sé, a nivel como en esta pregunta, ¿no? A nivel de la región torácica superior, ¿no? O sea, ya pasó el bulbo raquídeo. Entonces ahí ya no es contralateral. O sea, si te dice que se ha lesionado las fibras córtico-espinales del lado derecho, se pierde la parte motora del lado derecho, ¿no? Porque la decusación, o sea, el cruce se da a nivel de arriba, del tronco, de la médula oblongada, del bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y acá, por otra parte, vemos las vías sensitivas, ¿ya? Que las vías sensitivas, acá tenemos dos, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos una vía, acá vamos a poner una vía, a lo mejor de rojo, porque pasa con rojo, que borrar, ya. Tenemos una vía directa, que miren acá por dónde va, por el cordón posterior. Bueno, acá te dice cordón lumbar espinal, ¿no? Pero acá estamos hablando que es el cordón posterior. O sea, todo esto que viene acá, mira acá justo, que no lo señalo. Ya bueno, pero todo esto de acá, vendríamos a estar hablando del cordón posterior, ¿ya? Es la vía sensitiva directa. En cambio, cuando hablamos acá, estamos en la vía sensitiva indirecta. Entonces, esto cambia, porque la vía sensitiva directa, ¿qué estímulos recepciona? La vía sensitiva directa, sobre todo, recepciona el tacto fino, ¿ya? La propiocepción y la vibración, ¿ya? Entonces, tacto fino, propiocepción y vibración viajan por la vía sensitiva directa, aquella vía que viaja por el cordón posterior, ¿no? Ustedes se acuerdan más o menos. Bueno, acá los voy a poner para que se acuerden. Pero casi justo puedo usar una imagen. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Entonces, todo esto nosotros decimos que es el cordón posterior. O sea, por ahí es donde estas fibras que le estoy diciendo que está viajando. Y acuérdense que el cordón posterior se divide en dos, ¿no? Este haz, que es el haz de Gol, ¿no? O haz grácil, ¿no? Y este lateral, que es el haz de Burdach, ¿ya? O cuneiforme, lo mismo. ¿Listo? Entonces, el haz de Gol o grácil, más que todo se encarga de la sensibilidad de miembros inferiores. En cambio, el haz de Burdach o cuneiforme se encarga de la sensibilidad de los miembros superiores. Pero al final, ¿no? Viajan por el cordón posterior. O sea, son la zona de recepción sensitiva, como les digo, del tacto fino, de la proposición y de la vibración. ¿Ya? Entonces ahí nos estamos ubicando, en esa parte posterior de la médula espinal, ¿no? Por eso se llama cordón posterior. En cambio, la parte anterior se encarga de la parte motora, ¿ya? ¿Dónde me fue? Ya. La parte anterior sería, o sea, acá nosotros estaríamos hablando del cordón anterior, ¿no? Si especificaríamos ya cuando se genere el impulso. ¿Ya? Entonces el cordón posterior lleva la vía directa. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, miren, el cordón posterior, o sea, viene acá el estímulo por donde va a venir ya esa derecha izquierda y continúa su trayecto, continúa, 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 ¿ya? Y llega hasta el área, que les dije, el área sensitiva primaria, ¿ya? ¿Cuál es el área sensitiva primaria? Es el área uno 2 y 3, ¿ya? Que habíamos dicho que las áreas uno 2 y 3. Ah, pero antes de eso, miren acá, está el tálamo, ¿ya? Que les dije que acá había la tercera motoneurona, que es el núcleo ventroposterolateral, ¿no? Que les dije que procesa la información, ¿listo?
Entonces, a ver, acá creo que me he equivocado. Que en esta imagen no reconozco bien. Ya, a ver, espérate. No se confundan ya, porque más lo voy a confundir yo si no les explico bien esta parte. Ya, la vía directa es... Ay, que lo voy a hacer borrar todo. Y ya, es que está al revés. Perdónenme. Ya, es que ahorita lo estoy viendo con la imagen. O sea, esta es la vía directa, perdón. Ya, y esta es la vía indirecta. Ya, a ver. O sea, lo que les digo de las vías, qué sensación dan, eso sí está bien, ¿no? La vía directa, como les digo, tacto fino, vibración y propiocepción, que esas son las que viajan por el cordón posterior. Y la vía indirecta son las que se cargan del dolor, la temperatura y el tacto protopático, que es el tacto burdo, ¿no? El tacto indiferenciado, ¿ya? O sea, ¿por qué lo digo? O sea, porque ahorita he visto en la imagen. O sea, la vía directa es aquella que se decusa, ¿ya? La vía directa es aquella que se decusa a nivel de la igual médula oblongada, ¿ya? Entonces borran esto. ¿Ya? Entonces la vía directa es la que se decusa a nivel de la médula oblongada. Entonces a ese nivel ya se da el cruce. Igual que la vía piramidal se daba el cruce a nivel de la vía piramidal, igual en la médula oblongada, esta vía directa viaja por todo el cordón posterior, ¿ya? Viaja por todo el cordón posterior y a nivel de la médula oblongada se decusa, igual, ¿ya? En cambio, la otra vía, esta vía se decusa, y eso es lo importante, por eso quería que entiendan, se decusa ya en la misma médula espinal, o sea, entra a la médula espinal y ahí ya se decusa, ¿se entiende? Por eso a veces yo más relacionaría, sería al revés, ¿no? Que sea una vía, este, directa, porque prácticamente ya se está decusando al inicio, ¿ya? Pero bueno, la vía directa es aquella que se decusa, ¿ya? Entonces no se van a confundir ahí. Como digo, no es algo así de memoria, o sea, muchas veces estas cosas lo explico con la imagen. Entonces, la vía directa es aquella que se decusa, es aquella que viaja por el cordón posterior, ¿ya? Cambio, la vía indirecta es aquella que se decusa, pero ya en la médula espinal. O sea, cuando entra por el asta posterior, ahí mismo ya se decusa, como ven, ya se va al otro lado. Y viaja nuevamente. Igual, ambas llegan al núcleo ventroposterolateral para procesar la información y llegan al área sensitiva primaria. ¿Ya? Entonces, así mejor. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo ponemos acá, ya para esquematizar, vamos a dibujar, por ejemplo, el área motora. Vamos a poner acá que es el tronco, ¿no? El tronco, y acá vamos a poner que esta va a ser la médula oblongada, ¿no? El bulbo raquídeo. Y acá va a seguir la médula espinal hasta que llegue a la parte periférica, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que cuando hablamos de vía motora, vamos a poner rojo, comienza en el área motora primaria, ¿no? Viaja a las fibras y a nivel del bulbo raquídeo se decusa, ¿no? La mayoría se decusa. Entonces pasa por acá, ¿listo? Cuando hablamos de vías sensitivas, vamos a poner la de azul, ¿ya? De azul vamos a tener la vía directa, ¿no? Que es la vía que viaja por dónde? Por el cordón posterior, ¿no? Entonces esta vía viaja por acá y esta es la que se decusa a nivel del bulbo raquídeo, ya para que se entienda, ¿listo? En cambio la otra vía es la vía indirecta, ¿ya? Que es la que se decusa ya mismo en la médula espinal y esta viaja de frente aquí, ¿ya? Ahora sí, se entiende mejor. Entonces, acá la pregunta, miren, decía, mujer de 30 años, cae por escaleras y presenta pérdida parcial del movimiento voluntario en el lado derecho, ¿no? ¿Cómo se llama pérdida parcial de movimiento voluntario? Es una paresia, ¿no? O sea, alteración en la parte motora, que dice, del lado derecho del cuerpo, ¿no? Y pérdida de la sensación del dolor y la temperatura del lado izquierdo. O sea, una alteración de la vía indirecta, que habíamos dicho que era el dolor, de la temperatura y de la vía protopática, ¿no?
que dice por debajo de la región subclavicular. Es probable que tenga mesección medular a qué nivel, ¿no? Entonces, si se dan ustedes cuenta, acá la alternativa, como les marqué, es torácica superior derecha. Pero para que lo entiendan en esta imagen, ¿por qué torácica superior derecha? Porque si nosotros estamos hablando que esta es la médula oblongada, ¿no? Prácticamente el área torácica, o sea, está debajo, ¿no? Porque el tronco encefálico pues está en la parte cerebral. Entonces estamos hablando de que más o menos la lesión de este paciente ha sido a este nivel, ¿no? O sea, acá ya nosotros estaríamos en la clavícula, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tenemos una lesión, ¿no? A este nivel, o sea, todo esto, bueno, más que todo, ya, a este nivel derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que se está lesionando? Se está lesionando la vía directa del cordón posterior, ¿no? De ese lado. Y bueno, si los ponemos también al revés, ¿no? Porque, o sea, lo he puesto de un lado nomás, ¿no? Pero si lo ponemos al revés, se estaría lesionando las otras vías, que es la vía, como le dije, la vía indirecta y la vía motora del lado izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que ese paciente pierde, ¿no? Acá como te dice, pierde la parte de la sensación de dolor de temperatura del lado izquierdo, pero pierde la parte voluntaria del lado derecho, ¿ya? Entonces, es un poco complicado, es un poco tedioso, la verdad, pero lo tienen que entender de esa manera, porque eso se va a entender, o sea, o lo van a ver más, por ejemplo, en mis secciones medulares. Porque cuando nosotros hablamos de esto, como les decía, lesión cerebral, o sea, al final ahí todo se va a decusar, ¿no? Porque sea la vía indirecta, sea la vía directa, o sea, la vía motora, o sea, ya siempre al hemisferio, siempre llega contralateral. Entonces ahí no hay problema, porque cuando hay enfermedad cerebrovascular, tumores, etcétera, siempre la lesión va a ser contralateral. El problema es cuando hay mesicciones medulares, como les digo, porque ahí ya la mesicción medular, pues obviamente va a ser debajo del bulbo raquídeo, y ahí, dependiendo del haz, ¿no? De la comunicación, acuérdense que las únicas que se decusan en el bulbo raquídeo serían la vía motora y la vía directa, ¿no? En cambio, la vía indirecta, eso se decusa en la misma médula, o sea, donde entra, ahí ya se decusa, ¿ya? Para que lo entiendan. Ahora, con respecto a esto que les decía, ¿no? Cuando hay una lesión de primera motoneurona, hay signos, o motoneurona superior, hay signos como hiperreflexia. Sobre todo eso, ¿no? Hiperreflexia, hipertonía, ¿ya? Porque puede haber debilidad, pérdida de sensibilidad, pero nosotros tenemos que saber, ¿es un defecto o de la médula espinal, ¿no? O sea, un defecto que ha habido una lesión en la médula, o es por o algo en el cerebro, ¿no? Una ACV, como les digo, una hemorragia, un tumor, qué sé yo, ¿no? Cualquiera la cosa que sea una lesión del cerebro te va a dejar esto, ¿no? Hiperreflexia, hipertonía, ya acá como hiperreflexia, como signo de aumento de reflejos patológicos, acá está el signo de Babinski, ¿ya? Que es la extensión patológica del pie, porque lo normal es que cuando nosotros pasamos un bisel hay una flexión, ¿no? En cambio, cuando hay una lesión a nivel de la segunda motoneurona, hay hiporreflexia, hipotonía, ¿ya? Entonces, eso también son lesión de primera motoneurona o motoneurona superior, o lesión de segunda motoneurona o motoneurona inferior, que también lo van a ver mucho en estas clases, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro? ¿Algo no entendieron de las vías? ¿Se entendió mejor con ese gráfico resumen? Si quieren que lo vuelva a repetir normal, porque sí entiendo que ahí tuve un error al momento de explicar la vía sensitiva, pero ya se expliqué, ¿no? Entonces, vía directa es aquella que viaja por el cordón posterior y se decusa a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Y llegan, ya eso ya llega al tálamo y al área sensitiva primaria. Y la vía indirecta, que lleva el dolor, la temperatura y el tacto protopático, se decusan ya en la misma médula y viajan directamente ya este, hacia el área primaria. ¿Ya? Eso entiendo. La vía piramidal sí es sencillo, ¿no? Área motora, se decusa en el bulbo raquídeo, y los que se decusan se llama haz córtico-espinal lateral, y los que no se decusan, que son pocos, haz córtico-espinal medial. ¿Ya? Y con respecto a la última pregunta, como les decía, que les iba a comentar del examen de residentado, decía, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está? La última pregunta que les mandé, decía, ¿no? Varón de 45 años, cursa con lesiones ulcerosas indoloras en genitales. ¿Alguien sabe qué piensan ustedes en una lesión indolora de genital?
Deben saber eso, eso ya están terminando micro, que yo sepa micro ya, ustedes están ahorita deben estar en hongos, virus, pero bacterias ya han pasado. ¿Cuál es la úlcera? ¿Quién genera una úlcera genital indolora? No se pregunte cajón. ¿Alguien sabe? Porque las úlceras dolorosas, ¿no? Son el herpes. El herpes genital genera úlceras dolorosas. El chancroide, que es por el Haemophilus ducrei, genera úlceras dolorosas. Entonces, ¿quién es el germen que genera una infección de transmisión sexual que genera úlceras indoloras? ¿Alguien sabe? La gente es el treponema. El treponema pallidum, agente de qué enfermedades, ¿saben? Sífilis, muy bien. O sea, la sífilis, o sea, ya tengan en claro, la sífilis genera úlceras indoloras. Son úlceras bonitas, por así decirlo. Son úlceras con bordes definidos, induradas, que no duelen, limpias, ya no generan secreción. También deben saber como diagnóstico diferencial de úlcera genital. Entonces te dice con adenopatías indoloras, igual como les digo, no genera dolor. Y estuvo en control médico y abandonó el tratamiento, ¿no? Sífilis, treponema, con ese tratamiento de elección, penicilina G benzatínica. Todo eso lo vamos a ver en la sección de infecto. Ya no se preocupen. Pero luego dice consulta por dolor lancinante de miembros inferiores y ataxia de la marcha, o sea, pérdida de la coordinación. Y todo esto, ¿cuál es la porción de la médula espinal afectada? ¿No? Pues decía, es una pregunta bonita de que la sífilis tiene una sífilis primaria y una sífilis terciaria, ¿no? La primaria es la úlcera genital. La secundaria es las lesiones en todo el cuerpo, que se llaman las sífilis. Y la terciaria es cuando ya hay una lesión que se llama la neurosífilis y también puede afectar al sistema cardiovascular, al sistema cardíaco. ¿Ya? Y dentro de la neurosífilis deben saber que la sífilis afecta a los cordones posteriores. Y al afectar los cordones posteriores hay una lesión en lo que es la parte de la propiocepción, ¿no? Que lo que justo les había dicho, ¿no? El tacto fino, vibración y propiocepción es eso que mencionan cuando dicen ataxia de la marcha, ¿ya? A la ataxia de la marcha es por alteración de la propiocepción, ¿ya? Y ahí obviamente dentro de las alternativas también por descarte, obviamente si hay ataxia de la marcha, tiene que ver esto. ¿Qué tiene que ver cordón anterior? Parte lateral, mixta, nada que ver. La neurosífilis afecta el cordón posterior. ¿Ya? Entonces, como les digo, como estas, hay bastantes preguntas que pueden resolver con respecto a ciencias básicas, ¿no? Porque obviamente ya hay preguntas de gineco, de pediatría, que ya, eso son otra cosa. Pero con respecto a medicina interna, que es lo que prácticamente siempre trato de que cualquier alumno que pase por mí, ya sea en fisiopato, ya sea en nepro, ya sea en semio, en un futuro pueda siempre responder las preguntas de medicina interna de una manera sencilla, ¿ya? Así que pasado mañana continuamos igual la clase con ahora anatomía de tronco encefálico, entender las funciones, dónde se encuentran, ¿no? Para poder entender ya el nivel de lesión del coma. Neuro es un poco tedioso, ¿ya? Como les digo, tanto neuro como cardio son bastante fisiología, pero sí considero que en neuro hay más cositas, ¿no? Entonces, repasen esta clase, repasen anatomía, o las cosas importantes, claves que les he dicho, y fisiología, y mañana, o sea, mañana, perdón, pasado mañana, como vamos a hablar de tronco encefálico, o sea, ya vengan leyendo un poco, o sea, sepan las funciones de cada par craneal, dónde se encuentra cada par craneal, ¿no? El tercero y el cuatro el mesencéfalo, el quinto sale el puente, este, todas esas cosas, ¿no? El origen aparente, el origen verdadero, sobre todo el origen aparente, eso es más importante que el origen verdadero. El origen aparente, ¿qué más vamos a hablar? Movimientos oculares, entonces vean cuáles son los pares craneales que se encargan de los movimientos extraoculares, que es súper importante. Eso les ayuda tanto en neuro como en preguntas ya cuando estén en oftalmo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes, por eso les digo, vengan con esa base, que ustedes eso es lo que deben saber, ¿no? Fisio y anato. Y obviamente ya yo en la parte cuando hablemos de coma, que es la parte de fisiopatología, ya, bueno, ya yo les explico la relación. Ya, pero vengan leyendo porque, lo digo, o sea, como por un favor por ustedes también, porque van a entenderlo mucho más rápido. Ya, porque cuando algo lo entienden por primera vez, o sea, es como que yo también puedo ir un poquito rápido. A veces no me dicen si algo no entienden, siempre me dicen que entienden todo. Yo digo, pucha, explico muy bien. Entonces, por eso digo, traten de leer antes también, ¿ya? Siempre como para tener una mejor retención de un tema, es leer antes, aprender durante la clase y luego leer después un repaso. Y con eso ya prácticamente
tienen asegurado un concepto, sobre todo para cuando tienen exámenes ya a 2 días, 3 días, ¿no? Como les digo, ya para memoria a largo plazo, ¿qué van a usar? ¿Qué parte de su encéfalo van a utilizar para convertir su memoria a corto plazo en largo plazo? A ver quién me dice. ¿Qué estructura habíamos dicho que se encargaba de convertir la memoria a corto plazo a largo plazo? Muy bien, el hipocampo. Ya, entonces, esos son tips siempre que les digo para mejor retención de información. Ya, entonces chicos, nos vemos pasado mañana. Hasta luego.